Un referèndum no està en el Codi Penal i, per tant, no és un delicte. Esquerra Republicana defensa totes les vies democràtiques, totes. ¿También la unilateral? Esquerra Republicana defensa totes les vies democràtiques. Muy buenos días. Oriol Junqueras asegura que la organización de un referéndum es democrático, que no está contemplado en el Código Penal y que no es un delito, incluso si se convoca por la vía unilateral. Es la hoja de ruta del separatismo para la que Pedro Sánchez ha pisado el acelerador. 24 horas han pasado de la cesión de la malversación a Esquerra y así se burla del presidente del gobierno. Lo hace además en la televisión pública, que le sirve de altavoz y de colchón para volver a desafiar a la democracia. Esta aprobación de la reforma del Código Penal no es más que el culmen del independentismo, que fija para finales de enero una ponencia política en la que se terminen de fijar las bases sobre las que negociar esa independencia. Un texto que recoge una participación mínima del 50% y que un 55% vote a favor de la ruptura, permitiendo además que los menores de 16 años también puedan participar en esas urnas. Asaltan a la justicia y lo argumentan en desbloquear los órganos. Diseñan el Constitucional a su antojo para que dependa únicamente de Moncloa, al igual que la Fiscalía, el INE o el CIS. Modifican la sedición y aseguran que es para equipararse a Europa. Cambian la malversación, amnistiando a Junqueras y compañía, mientras se erigen en los mayores luchadores de la corrupción. En fin, no duden de que Pedro Sánchez permitirá ese referéndum y romperá a España, por mucho que lo nieguen en el PSOE, y si no, no hay más que darse un paseo por la hemeroteca. Jamás pactaría con Podemos porque no dormiría tranquilo, tampoco tocaría la sedición, no indultaría a los golpistas, ni harto de vino se sentaría a negociar con Bildu, y así todo. Martes en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Además, acabamos de conocer que el Gobierno intenta corregir la ley del solo sí es sí, aprovechando la reforma del Código Penal a través de una enmienda. En unos minutos se lo contaremos más en profundidad. Antes saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Bueno, iba a saludar a Julio, pero es que Julio no está en su sitio. ¿Dónde está Julio? Se ha ido corriendo a la cocina, a la que yo me voy a unir también. Julio, ¿qué haces ahí? ¡Ay, madre! ¿No has podido esperar más? No, es que me han encargado esto. Es un servicio que quiero prestar a todos nuestros espectadores. Alba. Bueno, Roger, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Y además, aprovechando que todo lo que me tapa me favorece, me he puesto esto y me encuentro fenomenal. Y es que tenemos aquí a Roger, que nos quiere enseñar cómo se hacen unos platos maravillosos. Porque es un empresario joven que se ha puesto, bueno, tuvo una idea, la ha puesto en marcha y estás triunfando. Y Sí. como vienen las Navidades... Época ideal. ¿Y en qué estás triunfando, Roger? Bueno, sobre todo en esta época navideña, en lo que es la paletilla, lo que es el cochinillo. Que Cochinilla. O cochinilla, Sí. cochinille, es como se quiera. Cochinilla, Es lo también, que demanda el sí. mercado. Y sobre todo después, pues bueno, otros platos como rabo de toro. Raba, de tora. También. Y también todo lo que es el pollo guisado con ciruelas y piñones, que es muy clásico también de la Navidad. Y son los productos, pero tenemos muchos más para todo el resto del año, para darse un gustazo el fin de semana o cualquier día. O sea que tú apetece. preparas una cosa en vuestra casa, en vuestras instalaciones, Nosotros en Zaragoza. Sí, nosotros en nuestras instalaciones asamos todo a baja temperatura, por ejemplo la paletilla 10 horas a baja temperatura, el rabo de ternera 24 horas, la carrilla de ternera también 24 horas, lo que es las costillas de cerdo más de 7 horas, para que después lo recibas en casa envasado al vacío, tan fácil como esto, y a partir de aquí, pues lo único que tengas que hacer, y esto es una demostración en directo, pues poner, en este caso, el pulpo, y en 4 minutos podremos disfrutar de un pulpo hecho a baja temperatura. Esto, por ejemplo, es un costillar de cochinilla. Esto es el cuarto de cochinillo. Cochinilla. Y esto se hace media hora al horno. Nosotros lo hacemos 12 horas a baja temperatura, que para dar una melosidad a la carne extremadamente brutal. ¿En cuántas horas? 12 horas. Cuenta que la baja temperatura es la técnica Sí, que fue precursor Joan Roca, que todo el mundo lo conoce, el gran Claro, chef. sí. Es la técnica que utilizan la alta cocina, los grandes chefs, para O dar sea, esto queda una velocidad. meloso, ¿no? Queda... Se corta con el propio tenedor. Fíjate. Se deshuesa todo muy Entonces te fácilmente. llega o pulpo, o cochinilla, o... Tenemos de Carrilla de todo, vacuno, tenemos cerdo, estaba leyendo tenemos pulpo, tenemos Espérate. ternera, tenemos guarniciones. Esto también pulpo, tenemos carrillera, Sí. la carrillera de vacuno, que también la hacemos 24 horas a baja temperatura y es tan sencillo como 12 minutos al baño María
y disfrutas de un asado a baja temperatura. ¿Y preparado para comer? Preparado para comer. ¿Y Fácil. cómo se te ocurrió esto? Pues bueno, en abril de 2020, cosas que pasan, pues me quedé en el paro. Siempre he estado en cargos directivos de comercial y dirección de marketing. Y a partir de aquí, pues bueno, estuve 6 meses descansando, planificando. ¿Y no era mejor que pidieras una subvención tranquilamente? Bueno, esto está muy difícil. ¿No eres marroquí? Si os explicara. No, Pero claro. bueno, no. Y el tema está en que, bueno, estuve 6 meses descansando, ya me apasiona la gastronomía, pues soy usuario de la baja temperatura y en enero de 2021, pues al final ahí creé la empresa y llevamos solo 2 años. ¿Y te has puesto a pagar impuestos como loco? Bueno, pagamos el IVA y todo lo que toca. O sea, es así. Y esperamos pues dar trabajo y ser estás ya creando empleo y... O sea, que queremos ser pues, la mejor ONG que tiene España, que es dar trabajo. Oye, pero estoy viendo ahí que ya tenéis hasta un premio. Sí, nos dieron hace 2 meses a la mejor tienda joven online. Y bueno, fue una sorpresa porque en la final estábamos nosotros y Estrella Galicia. Claro. Y al final, por X motivos, el jurado... ¿Y le ganasteis? Le a gustó Galicia. nuestra idea y ganamos el premio. Y, claro, A Iñaki Rivera no le habrá hecho mucha gracia eso. es un orgullo que llevemos menos de 2 años y ya tengamos este premio, al igual que recibimos hace un mes. La Diputación de Castellón da el premio de mayor dotación de España a los mejores emprendedores y ahí ganamos y ahí sí que nos dieron 20.000 euros para ayudar a impulsar aún más la empresa. Esto se agradece muchísimo. ¿Dónde tenéis los talleres o las cocinas? Bueno, las cocinas las tenemos en Zaragoza, el almacén que lo tenemos de frío especializado lo tenemos en Murcia y de ahí se distribuye a toda España, incluso a Baleares. Fíjate. Sí, sí. Si yo, por ejemplo, este domingo tengo una comida en casa y digo, me quiero olvidar de estar toda la mañana ahí en los fogones, ¿cuándo lo tendría que pedir para que me llegase? Pues nosotros enviamos de martes a viernes, porque lo enviamos todo con Segurfrío en 24 horas. Entonces, si lo quieres para el fin de semana, lo puedes pedir de lunes a jueves y nosotros te lo enviaremos el día, incluso puedes seleccionar en la página web. El día que quieres que te llegue. Tú lo compras el lunes y en la página web indicas que cuando estás haciendo el pago, indicas que lo quiero recibir el jueves o lo quiero recibir el miércoles, porque sé que estoy teletrabajando, estoy en casa o sea, que si estás ahora preparando la Nochebuena, la Navidad, los días de... Ahora estamos a tiempo de que les enviéis lo que sea. Hay gente que compró a finales de noviembre y ya indicó que lo quería el 20 de diciembre. El 20 de diciembre o el 24, porque ayudamos a que no ocupe espacio en la nevera. Mucha gente, digo, compro un cochinillo ahora para que no se agote, pero ¿qué hago en el espacio de la nevera? ¿Y son raciones para una persona, para 2 personas? Tenemos asados de una persona, ¿sí? De 1 a 2, asados de 2 a 3, ya más grandes de 4 a 5, 6 a 7 y a partir de aquí combinaciones, ¿no? Pues hay gente que lo que hace en Navidad es compro 3 paletillas o compro un cochinillo entero. Entonces, porque ahí se juntan, pues a una última venta que ha habido para 17 personas, pues ha sido entre paletillas, cochinillo y todo, una barbaridad. Un camión. Sí, pero bueno, es lo fácil, no tendrán que complicarse la vida, no cocinarán. ¿Y cómo se hace? A ver, Oye, bueno, ya llevamos un lo hemos con estado esto. haciendo, ¿vale? Y vamos a probar pues lo que es el... lo metemos con la bolsa en el plástico ¿Con la bolsa? y todo. Y no hacemos, la agujereamos o algo, nada. No, es todo al baño María en este caso. Y lo que vamos a hacer es preparar in situ pues un maravilloso pulpo que podrán probar, digamos, nuestros invitados. Vamos a poner el plato un poquito en caliente, que también es... Esto como si estuviéramos ya en Galicia, ¿eh? Sí, ¿no? Y el pulpo lo probaréis, está espectacular. Aprovecho mientras tanto para decirle a nuestros espectadores que si quieren tener un plato, leía aquí, fácil, cómodo y sin complicaciones, van a tener un 5% de descuento con el código ELTOROTV. Así que se lo apunten en casa. 5% de descuento con el código TOROTV, no el TOROTV, TOROTV. Y ahora, pues tan sencillo como cortar. Pareces de Orense, ¿eh? O de No, Pontevedra, ¿eh? no, pero el pulpo me apasiona, ¿eh? Sí. El mejor pulpo de Galicia es Bueno, en puede ser Coruña, la pulpo también, ¿no? Nos lo trae. Sí, estoy harto de este machismo que tenéis los cocineros. Bueno, Será la pulpo. yo digo, el pulpo lo traemos de Orense. Bien. Es un proveedor de Orense que tiene una materia ¿Ves? prima Yo te digo yo de espectacular. Orense, claro. Espectacular. Claro, ya ve quién se resiste. Ahora lo repartes. Ahora lo voy a repartir, lo voy a sazonar Y bien. pulpo a feira. Vamos a que el jugo es lo mejor, que se tiene que aprovechar. Tirar un poquillo de jugo por encima
Ahí tenemos aquí aceite también, si quieres Amigo echarle un mío. chorrito. Vamos a tirar aceite, el buen pimentón y sal gorda, que es lo mejor. Bueno, está José Ramón Riera, el pobre. Estará Francas en Dice, su ¿por casa, qué? que estos días no ha Bueno, podido acompañarnos. Lo de Francés no quiero ni pensarlo. Pero tenemos la gran ventaja de que no está, porque si no, Así nos toca más. las posibilidades de que probáramos el pulpo eran escasísimas. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Francás es un catalán que se lo toma en serio, lo de ser catalán. Y ahora ya, aquí se puede degustar perfectamente. No sé si alguien lo que... Cogemos Bueno, un... pues claro. Toma, Alba, por favor. No, degustar. no, tú primero, tú primero, que tú yo soy primero, un por caballero, favor. caballera. 4 minutos. Caballera. En 4 minutos. Nosotros lo cocemos en su propio jugo. Que es gallega, ¿eh? O sea, no es fácil. Tiene una intensidad de sabor No es espectacular. fácil que esté satisfecha, ¿eh? La galleguiña. Está buenísimo, ¿eh? El pulpo has tardado 4 minutos. 4 minutos, no se tarda más. Pero sin embargo tienes ahí el rabo de toro que sí se tarda 2 Sí. minutitos más, si no me equivoco. El rabo de toro... Escucha, esto me recuerda a un chiste. El ¿Un señor que chiste? está en el restaurante Sí. dice, por favor, dame una ración de pulpo. Le traen la ración de pulpo, empieza a comerlo, o sea, duro como una piedra. No, no, este está Y espectacular. Por eso te lo estoy diciendo. Llama al camarero y dice, perdone, ¿cómo hacen este pulpo? Dice, pues mire, lo metemos en una olla, cuando esté hirviendo lo sacamos, le pegamos una Ajá. paliza, lo volvemos a introducir, Sí. al cabo de un rato lo sacamos otra vez, le pegamos otra paliza, 3 veces tiene que hacerse. eso es. Dice, pues perdone, pero a este ni le han regañado, ¿eh? A este pulpo. Pues es tan sencillo. Lo hemos tenido 12 minutos Toma ya. y tienes un rabo ¿De tora? de tora Joder, hecho 24 horas toma ya. que podéis degustar perfectamente. Alba, Porque por favor. veréis que el hueso se deshace. O sea, Yo es que se lo voy a dejar a los invitados para Pues- luego darme el pulpo. Bueno, pues yo no. Vale, pues mira, allá tú. esto se allá tú. deshace solo. ¿Te doy Allá el tú, cuchillo? allá tú. No, yo me apaño. Lo mejor de todo es que tienes que tener una buena hogaza de pan siempre, porque lo mejor es Claro, para puedes adelgazar mojar bien. el pan con Claro. tu jugo. Y aquí estoy viendo también Es manzana espectacular. confitada. O sea, que Sí, no solo platos, también no, postres. tenemos sí. guarniciones, tenemos patatas confitadas al romero y manzana confitada. Ah, pensaba que era tarde de manzana, fíjate. Por ejemplo, la manzana confitada va ideal para el cochinillo, porque le da un toque fresco y dulce, que a diferencia de las patatas. Y puedes sorprender a tus invitados y no poner lo típico de otras ocasiones. Bueno, esto te resuelve una comida, una cena. Todo, un cumpleaños, una Navidad, un día que quieres comer de lujo porque Bueno. tú lo vales. Y la cocina limpia, que Escúchame, también es sí. importante. El preu, ¿te sale mejor que yendo al restaurante a comerlo o no? Sí, ¿Ah, sí? tal como, o incluso hacerlo en casa, pero si tienes que tener el horno 24 horas, tal como está la luz, Bueno, no, puedes pagarlo, no puedes pagarlo. Claro, Pero tienes que te conectar sale, te sale, ya digo, la paletilla de ternera, que son para 2-3 personas, por 38 euros lo tienes. El cochinillo por 43 te comen 2-3 personas. El rabo de toro por 14 euros tienes un rabo de toro espectacular. Estaba leyendo el pollo con ciruelas y piñones, que incluso puede ser en microondas también. Sí, los platos. Para los más vagos. Sí, incluso lo ideal es baño María para regenerar todo lo que es la carne, pero también es verdad que 4 minutos al microondas y la carne te queda también así de espectacular. O sea, lo Más puedes fácil, hacer o al imposible. baño María O al microondas. O al microondas. Tenemos asados, los asados pequeños son baño María y microondas, y los grandes, como el cochinillo paletilla, pues ya son 15 minutos en el horno para regenerar. Y este es un producto muy poco conocido. El abanico de cerdo El abanico ibérico. de cerdo ibérico. Este solo se da un golpe en la sartén, te queda crujiente por fuera y súper tierno por dentro, porque lo tenemos 24 horas a baja temperatura. Es un abanico. Qué maravilla. Abanico. La gente conoce la pluma y el Eso es. secreto. Gracias. Pero el abanico es aún una parte más noble del cerdo, donde la grasa está más microinfiltrada y solo hay 500 gramos por cada cerdo ibérico. O sea, es súper cotizado y lo encuentras solo Qué en bueno. restaurantes top. Bueno, Y gente que lo maravilla. prueba se enamora. Tenemos grandes ilustres personas que están enamoradísimos. Pues nada, nos estás dejando que, bueno, los espectadores debéis estar ya, en fin, El asador en con tu un casa. apetito, el Esta- asador en casa, El asador en tu casa. un catalán maño murciano. De todo. Qué bien, Roger. Pues enhorabuena. Pueden conectarse a la web de Sí. asadorentucasa.es. ¿Y pueden ahí, llamaros pues, por teléfono o no? Pueden llamarnos también por teléfono. ¿Y tienes un número? Sí. El 622-925-647. 622-925-647. 647. Ahí está, en la página web verá el teléfono, verá el email,
porque hay gente incluso que nos llama y le tramitamos el pedido por teléfono. Tenemos gente pues de cierta edad que no se aclara en internet y nos lo dice y lo hacemos nosotros. De cara a todas estas fiestas no podía haber un consejo mejor para los espectadores, que estuvieras tú aquí, que hayas venido desde Zaragoza para presentar esto a los espectadores del Toro. Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Lo vamos a disfrutar. Y cuando quieras, esta es tu casa. Por favor. Muchas gracias a vosotros. Un placer enorme. Enhorabuena y que os vaya muy bien. www.elasadorentucasa.es. Recuerden, 5% de descuento con el código TOROTV. Un placer. Nos vamos a la mesa, si Julio. pides cochinilla en vez de cochinillo. Venga, vámonos a la mesa, que tenemos muchos asuntos de los que hablar. Bueno, Julio, ahora voy contigo y te pregunto qué es lo que has estado publicando en tu canal de Telegram, porque creo que te vas a venir a la mesa con el plato de pulpo, me imagino. Mientras tanto, saludo a Patricia Sanz. Muy buenos días, Patricia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Bueno, yo después de ver esto, y porque no nos llega el olor hasta aquí, que si no, vamos, nos dais una envidia increíble, más ahora por estas fiestas. Y bueno, nada, simplemente comentar una cuestión para dar un poquito más de seriedad a la mañana, y es el hecho de que, bueno, pues que varios socialistas, exministros incluso, tanto del Ejecutivo del señor Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero, se han unido en contra de las reformas que están haciendo el presidente del Gobierno de forma unilateral, y en su manifiesto, y concluyo con esto, han dejado muy claro que ni era necesaria la equiparación con la legislación europea y que el Código Penal, si es que se quería rebajar la pena, ya lo permitía. Por tanto, ni siquiera recibe el apoyo de sus filas, y tendremos que ver cuál es el siguiente paso, porque España, a día de hoy, o como diría el propio Alfonso Guerra, ya no existe este Estado democrático. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no sabes ni por dónde empezar. Sí, efectivamente, porque primero, me parece todo es que estamos en una situación de una involución democrática tremenda. Estamos corriendo un riesgo tremendo de convertirnos en un país bananero tipo Venezuela y todo Sudamérica como lo que estamos en estos momentos. Aquí no pasa absolutamente nada, porque se coloquen a los maridos, las esposas, los amigos, esto es un auténtico cachondeo. El gasto público es simplemente un gasto absolutamente inútil. Y ha llegado un momento donde yo creo que hay que decirle a los ciudadanos que no nos olvidemos de una cosa. El dinero es nuestro. Vamos a ver, que el dinero que recibe el Estado es de los trabajadores, es decir, que pagan su IRPF, es de los empresarios que pagan las cotizaciones sociales, es de los empresarios que pagan sus impuestos de sociedades y es de las familias que pagan sus impuestos indirectos y sus IVAs. Ese dinero no es de Pedro Sánchez, ese dinero no es del gobierno, que el señor Sánchez cuando se come un jamoncito en su Falcon se lo estamos pagando nosotros, y que dejen ya de tomarnos el pelo y de timarnos de forma permanente a todos los españoles. Esto es absolutamente indecente lo que está pasando, política y económicamente. Arturo Moreno, muy buenos días. Buenos días, Alba. Pues nada, yo antes de que se incluya la moción de censura en el Código Penal, creo que hay que presentarla, ¿no? A ver si se tipifica en el Código Penal como delito contra de lesa patria. Yo creo que hay que presentar una moción de censura. Me imagino que esto pues, es una cuestión muy controvertida, pero yo creo que hay algo peor en la vida que fracasar, que es no intentarlo, ¿no? Y a mí me parece que es un acto de responsabilidad política, es un acto moral, es un acto de patriotismo y es un acto de civismo y de espíritu cívico estimable, ¿no? Si se presenta. Yo, si no se presentan, que la verdad que no lo entiendo. Es decir, ¿qué tiene que pasar en este país para censurar al gobierno, ¿no? Es decir, sí, se va a perder, no hay mayoría. Es decir, desde el punto de vista no es una moción de censura constructiva, pero es que no tiene por qué ser constructiva. Es decir, no hay mayoría política para sacarla, pero sí me parece que hay motivos de sobra para hacerlo, ¿no? Y entonces me parece que sería la caducidad de la valentía que no se hiciese. En fin, comprendo que los asesores, la gente que entiende la política como una técnica, no como una cuestión que tiene que ver más con el alma de la nación y con y con la responsabilidad personal y política, pues estime que la foto es mala. A mí la foto me da igual. Lo que quiero es que una serie de señores que hemos elegido salgan al ruedo
y le digan al presidente del gobierno lo que pensamos todos. Por favor, que se la preparen bien, ¿eh? Pero vamos, yo creo que otra cosa es el momento, indudablemente que no la vas a presentar en Nochebuena, ¿no? Pero yo creo que hay que mantener la duda y desde luego cuando se abra el próximo periodo de sesiones que se abre en el mes de enero, aunque enero es vacacional, bueno, pues que abran las Cortes y empecemos el año con la alegría y con la galvanización política de la opinión pública y también de los ciudadanos, que yo creo que hay mucho de sentimiento. La derecha, yo creo, por lo que hablas con la gente, el centro y la derecha se mueve entre la indiferencia, entre la impotencia, la indignación. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues habrá que poner barras, habrá que poner un tope a todo esto, ¿no? Y decir las cosas meridianamente claras en un debate dedicado a cómo está España exclusivamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir. Hablaremos de muchos de estos asuntos en los que habéis centrado esta primera intervención. No sé si, compañeros, puedo irme rápidamente a una breve pausa de publicidad y a la vuelta hablamos de una noticia que de momento solo hemos visto en el canal de Telegram de Julio. Antes que no se me olvide, vamos a recordarles otra vez Disciple, que es el juego de temática cultural y católico más completo, que está, como saben, dirigido a niños y adultos para su educación y diversión, porque Disciple una tradición en sus contenidos de arte, historia, vida de Jesús, Antiguo Testamento, música y actualidad, junto con la vanguardia tecnológica. Disciple incluye una aplicación con 2.500 preguntas, karaoke, realidad aumentada, imágenes en 3D y experimentos que se traducen en valores y principios. Disciple contiene 2 juegos, uno para niños y otro para adultos. Es un juego que nos acerca a Jesús de forma lúdica y divertida. Disciple es el mejor regalo, así que dense prisa para que lleguen a estas Navidades. www.discipletoys.es. 2 minutos y enseguida volvemos, no se marchen. Estamos de vuelta en Dando Caña, pero atención, porque solo quedan 4 días para no perderse la gala extraordinaria de Navidad, la partitura del Toro Televisión, que se celebra el próximo 17 de septiembre a las 11:30, sesión matinal. He dicho diciembre. Has dicho septiembre. Pues no, diciembre. Poner rebobinar, por favor. Eso fue porque era el día que me casé, el 17 de septiembre. No, 17 de diciembre a las 11:30 en sesión matinal en la Sala Sinfónica del Auditorio de Madrid. Un concierto, como les hemos dicho todos estos días, único, con el maestro Ramón Torrelledó, con los solistas y un colectivo coral de más de 300 personas integrados en 14 coros, con 2 talentos de la música y con la orquesta de la partitura. Será un concierto para emocionarse y vibrar, así que no se lo pierdan. Pueden adquirir sus entradas en el Corte Inglés o también en el código QR que están viendo aquí justo debajo. Simplemente con su cámara lo acercan y ya les lleva al enlace donde pueden adquirir esas entradas. Bueno, vamos, si les parece, con el primer asunto del día, una noticia que publicabas, Julio, precisamente en las últimas horas en el canal de Telegram, sobre la clínica trans Tavistock en Reino Unido, que desde hace varios meses conocíamos que el gobierno había dado la orden de cierre y ahora pueden enfrentarse a la demanda de más de 1000 familias. Esto se debe también a muchas investigaciones que hicieron diferentes expertos. Uno de estos informes es el informe de la médico CAST, donde denunciaba, lo van a ver en sus pantallas, no sé si podemos verlo en pantalla grande para poder leer exactamente qué es lo que dice. Dice que el personal de atención primaria y secundaria les había dicho que se sienten bajo presión para adoptar un incuestionable enfoque afirmativo. Dice exactamente: diagnóstico, disforia de género, y sin liarnos mucho. No es una opción segura ni viable a largo plazo, a la luz de las preocupaciones sobre la ausencia de supervisión. Además, esta doctora coincide así también con otro estudio que ya realizó en su día el grupo de revisión multiprofesional, que decía que esto tiene el predominio de un enfoque afirmativo, a menudo guiado por las expectativas del menor y de sus padres y por el grado de transición social a otro sexo que no se ha alcanzado debido a la demora en la prestación del servicio. Julio. Me voy a poner de pie. Me voy a poner de pie porque si no hacéis nada para explicarle a la gente en qué consiste esta ley trans, si no hacéis nada para gritarle a vuestros amigos, a vuestros colegas, a vuestros conciudadanos que no tienen derecho a matar el alma de sus hijos, si no hacéis nada, también vais a ser corresponsables de esto. La Clínica Tavistock es una de las instituciones psiquiátricas más importantes del mundo desde hace más de 50 años. Ha sido importante desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ha ejercido como uno de los directores un psiquiatra español, buen amigo mío,
que la ha conocido por dentro como nadie la ha conocido y que ahora ya está fuera de esa institución. Ayer tuve la oportunidad de charlar con él y me contó cómo hay 1000 familias que han presentado una demanda colectiva a la clínica y específicamente a su departamento de disforia, porque los niños a los que fueron sometidos a bloqueadores de la pubertad, bloqueadores hormonales, ahora que ya son adultos, sienten y comprueban que de alguna manera los mataron. Les produjeron un daño irreversible en sus vidas, un daño físico y un daño psíquico irreversibles. 1000 personas y sus familias se han puesto de acuerdo para presentar esa demanda y para decir que fueron unos criminales. Bueno, eso que empezó la clínica Tavistock hace ya bastantes años va a ser aprobado en breve en España. Y no tengáis ninguna duda de que muchos niños van a sufrir en sus carnes ese crimen. Ya lo están sufriendo. Niños de 14 años que con el acuerdo de los padres van a poder cambiar de sexo y niños a partir de 16 años, niños y niñas, que también lo van a poder hacer incluso sin el acuerdo de sus padres. De hecho, ayer, Julio, comentábamos esta misma mañana cómo la Comisión de Igualdad daba el visto bueno a esta ley trans del Gobierno. De 14 a 16 años tiene que ser con el consentimiento paterno y a partir de los 16 libre y sin aval de la justicia. Alba, yo entiendo muy bien que estemos preocupados por lo de la sedición, la rebelión, por todos los ataques al sistema democrático, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, que son gravísimos. Pero es que en este asunto de la ley trans estamos jugándonos la vida, el alma de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros niños. Y de eso somos todos corresponsables. Somos todos corresponsables. No podéis dejar de chillar, de gritar que eso no se puede hacer. Oponeos con todas vuestras fuerzas. Explicádselo a la gente. Es un crimen contra los niños. Un crimen que... No me quedan palabras, de verdad. Es una cosa tan grave, tan terrible, tan cruel lo que estamos dispuestos a aprobar. Yo vuelvo a recomendaros que veáis el documental de ¿Qué es una mujer? Tengo un trozo preparado. Venga, porque antes de que lo expliquemos nosotros, es mejor que lo escuchen. Yo nunca encajé. Yo era una mujer alfa, una ejecutiva de ventas, que como que no encajaba en ningún lugar. Cuando los psicólogos o alguien de quien estaba enamorado o lo que sea decía que yo estaba en el cuerpo equivocado, empecé a pensar, bueno, quizá lo estoy. Soy una mujer biológica que hizo una transición médica para parecer hombre a través de hormonas sintéticas y cirugía. Yo nunca seré un hombre. ¿Es transfóbico para mí decir la verdad? ¿Por qué entonces, si dentro de un par de cientos de años desentierran mi cuerpo, van a decir sí, eso era una mujer? ¿Tuvo hijos? ¿Me puede hablar de los procedimientos que tuvo? He tenido 7 cirugías. Tuve un ataque cardíaco por estrés. Estuve en un helicóptero ambulancia por una embolia pulmonar. He tenido 17 rondas de antibióticos. Tuve 6 pulgadas de cabello en el interior de mi uretra por 17 meses. Nadie me quiso ayudar, incluido el doctor que me hizo esto, porque ya no tenía seguro. Tengo infecciones cada 3 o 4 meses. Probablemente no viviré mucho tiempo. ¿Hubo alguna discusión real sobre los riesgos y los efectos secundarios? No. No la hubo. Y sé que la gente quiere pensar que la hay, pero no la hay. La verdad es que la transición médica es experimental. Tenemos estudios que decían que la transición médica ayuda a la salud mental, que ayuda a la salud mental de los niños. Todos han sido retractados, modificados, cambiados. Pero el único estudio a largo plazo que hay nos dice que entre los 7 y 10 años es cuando las personas transgénero tienden más al suicidio. Después de la cirugía. Pero es transfóbico decirlo. Por primera vez en la historia, un grupo marginado tiene un enorme signo de dólares sobre su cabeza. Tenemos 5 hospitales infantiles en los Estados Unidos promoviendo esto.
¿Qué es? Es una faloplastia, es una cirugía de glúteos. Tenemos 5 hospitales de niños en los Estados Unidos diciéndoles a las niñas que pueden ser niños a $70.000 por procedimiento, vía de una cirugía que tiene una tasa de complicaciones del 67%, que me matará por una infección y que no puedo demandar. Estamos masacrando a una generación de niños porque nadie está dispuesto a hablar de nada. Tengo 3 hijos. De la edad en que les hacen esto a los niños. No soy transfóbico. Amo a mis hijos y amo a los hijos de otras personas. Y tú también deberías. Esto está mal. En muchos niveles. ¿Los niños pueden consentir esto? ¿Crees que los niños están en capacidad de dar...? No, no lo están. Ser padre es amar muchísimo a tus hijos y ayudarlos a ver tras las esquinas. No permanezcáis callados frente a esto. No lo hagáis. Especialmente los médicos, los sanitarios, los enfermeros, las enfermeras, los biólogos, todos los que tenéis una responsabilidad sobre la salud de la gente, los psiquiatras, los psicólogos. No consintáis esto o os arrepentiréis dentro de muy poco tiempo, pero habréis causado un daño enorme a muchísimas criaturas. No tenéis derecho a hacer eso. No tenéis derecho. Salid a las calles, salid donde podáis, a vuestros trabajos, a los bares, donde os encontréis con vuestros vecinos y gritadles que no tenemos derecho a hacer esto con nuestros hijos, que es una profundísima injusticia y es un crimen contra ellos. Eso es, para mí, lo más grave que está ocurriendo en este país, que está ocurriendo en muchos países del mundo, porque hay quien tiene una agenda para destrozar a las personas. Y lo están consiguiendo que la gente pierda completamente el sentido de la realidad. Y cosas como esta, como la que dice esta mujer, y como llora cuando recuerda cómo le han destruido la vida, su vida y la de sus hijos. No olvidéis este testimonio, lo podéis ver en ese documental, yo os lo voy a colgar en el canal de Telegram para que lo podáis ver, está doblado al español. No dejéis de verlo, no dejéis de reenviarlo, no dejéis de enseñarlo a todos los que podáis, hacer todo el bien que podáis, aunque haya muchos que están empeñados en hacer todo el mal que pueden. Y como hemos dicho también muchas veces, Julio, un ataque directo a la familia. Me quedo sin palabras, Alba, de verdad. Es un tema que me llega al corazón y al alma y me hace muchísimo daño. Y creo que debéis ser conscientes de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un asunto muy, muy, muy serio. Patricia. Bueno, y además añadir que cuando se pretende modificar biológicamente a alguien, no olvidemos que algunas de las intenciones que se esconden detrás es precisamente crear votantes al servicio de ciertas ideologías. Cuando tú otorgas derechos en las cuestiones más básicas, como son los derechos fundamentales, la orientación sexual, el derecho a la vida, y le concedes la potestad de ejercer este derecho a alguien que es menor de edad, a alguien que jurídicamente, porque así se ha decidido siempre, no es una cuestión de nuestra época, no tiene la capacidad para tomar decisiones correctas sobre su persona, por eso existe la figura de la patria potestad. Pues cuando haces este tipo de cosas y les haces creer a niños, adolescentes que todavía no tienen configurado ni siquiera lo que piensan sobre la vida y se ven con ese poder, pues es la antesala de los votantes, de ciertas ideologías que al final, como ha indicado Julio, como has indicado tú, Alba, bueno, pues va a acabar con su futuro. Ciertamente, porque además todas aquellas empresas que vayan a contratar a personas trans a través de esta ley podrán tener una bonificación. Estamos en un mundo tan absurdo. Sí, hemos llegado ya a una serie de temas en los cuales, como dice Julio, esto es totalmente inaceptable. Y encima, que te digan que por contratar a una persona que ha hecho eso, encima te van a bonificar, esto ya es el colmo de los colmos. El derecho al empleo es exactamente igual para un hombre que para una mujer. El derecho, la igualdad de oportunidades tiene que existir exactamente igual para un hombre que para una mujer. Es decir, no puede haber en un mundo en el cual el hombre y la mujer quieran compartir su vida, es decir,
que aparezcan otros tipos de personas que tengan mayores derechos que por simplemente porque se hayan cambiado, o se hayan operado o se hayan transformado. Eso es totalmente inaceptable, es que va contra todos los principios. O sea, yo como empresario no puedo tener ventajas económicas por contratar a una persona que se ha transformado frente a un hombre o a una mujer. Es que es intolerable, es que se va contra toda la naturaleza de los negocios, además de que es favorecer una serie de temas a los cuales, por supuesto, como persona estoy totalmente en contra. Sí, hoy la ley parece que es un artículo de bazar, ¿no? Sometida a las reglas naturalmente de los cambalaches, de los precios artificiales y políticos, etcétera. Es decir, posiblemente esta ley se haya negociado por un cambio, es decir, yo te apoyo la ley de bienestar animal, donde el tema de los perros de caza y tal, como saben ustedes, es esencial para este país, etcétera, y las realas de perros en las cacerías y tal, y a cambio de eso me apoyas o quitas las enmiendas o simplemente decaes en tu interés, declinas en tu interés de cambiar la ley trans, ¿no? Porque bueno, el PSOE, hay que decirlo, solamente aspiraba a un cambio mínimo, que era que los chicos entre 12 y 14 años no necesitasen ni permiso judicial ni entre 14 y 16 autorización de los padres, es decir, se conformaba con eso, cuando la cosa, como ha explicado Julio Ariza, y el conmovedor documento que hemos visto antes, es que tiene mucha más profundidad, porque es la sustitución al final de una realidad biológica, que es el sexo, biológica y absolutamente inmutable, por una convención cultural donde te asignan una identidad que tú no has elegido, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto forma parte de todo el arsenal para una moción de censura que no solamente indudablemente que debe estar vinculada a la supresión del delito de rebelión, de sedición, ni a la malversación, ¿no? Sino que además hay muchos más temas donde yo creo que hay material para también la inflación de los alimentos, que es un tema que atañe mucho a la gente y a las clases medias, y la falta de expectativas, en fin, el haber desterrado las políticas a favor de los jóvenes, ¿no? Prácticamente España es un país sin futuro. O sea, hay mucho arsenal, y creo que esto también forma parte de la columna vertebral de lo que tiene que ser una alternativa a las políticas que ahora mismo están llevando, políticas, por llamarlas algo, la izquierda comunista bolivariana, con los bildutarras y con los separatistas, ¿no? Y naturalmente liderados por Pedro Sánchez, ¿no? Oye, Julio, yo no puedo estar más sentada si te sigo viendo de pie. No, yo ya no me siento. Yo lo único que quiero decir a los espectadores otra vez es que si se callan sobre este asunto, son cómplices de este asunto y corresponsables. Es decir, no nos podemos callar ninguno de nosotros, los que pensamos de esta manera y vemos las cosas tal como son, tal como es la realidad. No podemos permanecer mudos ni inermes frente a un asunto que es gravísimo, gravísimo. Aquí nos jugamos mucho más que todas esas cuestiones políticas. Nos jugamos nuestras propias vidas y nuestro futuro como sociedad. Es decir, no podemos estar callados. Y yo no puedo ni estar sentado. Alba. Bueno, pero te seguimos en Telegram, que sé que te tienes Ojalá que podáis seguir en Telegram, porque de este tema voy a estar completamente encima. Y va a ser difícil que encuentre un tema que me importe más estos días que este asunto, y vamos a dar el combate de este tema con todas nuestras fuerzas. Nadie podrá decir que nosotros, dentro de unos años, no lo intentamos. Seguiremos dando mucha caña. Gracias. Gracias, Julio. Bueno, una noticia de última hora que acabamos de conocer: el Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta acusada de corrupción, como saben, después de que en los últimos días conociéramos esa trama de sobornos de Qatar a cambio de un cambio de políticas e imagen desde Bruselas. Gabriel Serrano nos va a contar quién es quién en esta trama del Qatargate. Así es, Alba. La polémica sobre los supuestos sobornos que ha salpicado a Qatar se está llevando por delante a varios representantes y antiguos miembros del Parlamento Europeo. El nombre más sonado, Eva Kaili, a la ya ex vicepresidente de la Eurocámara y socialista, se le imputan delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. En su casa se han encontrado bolsas con grandes cantidades de dinero. Su pareja, Francesco Giorgi, es asistente parlamentario de un eurodiputado italiano.
Aparece como consejero parlamentario del Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Se le acusa con los mismos cargos que a su compañera. Parece, Alba, que todo queda en familia, porque vamos a hablar de Alexandros Kailis, es el padre de la que fuera vicepresidente del Parlamento. La policía belga le interceptó huyendo con una maleta en la que portaba alrededor de 600.000 euros en efectivo. Las autoridades han embargado varios bienes a su familia por sospechar que su procedencia venga de actividades ilícitas. La misma cantidad que se encontró en la casa de Pier Antonio Panzeri, que es aparentemente el líder de la trama de corrupción. Fue eurodiputado del grupo SID, Socialistas y Demócratas. Continuamos con Luca Vicentini. Hace menos de un mes fue nombrado secretario general de la Confederación Sindical Internacional, cuya misión es promover y defender los derechos e intereses de los trabajadores ante las principales instituciones mundiales. Está ya en libertad condicional. Marc Tarabella, eurodiputado del Partido Socialista belga, ocupa el cargo de vicepresidente de la Delegación para Relaciones con la Península Arábiga. La policía le ha incautado su equipo informático y su móvil. A día de hoy se encuentra en libertad. En los próximos días veremos cómo se desenvuelve la trama. Gracias, Gabriel. Y como les acabamos de decir, la vicepresidenta ha sido destituida en un pleno de Estrasburgo en Francia. 625 votos a favor de despojarla de su cargo, un voto en contra, 2 abstenciones. Eso sí, tendrá la capacidad de decidir quién va a ser su sustituto en el cargo. A mí hay una cosa que además me preocupa enormemente, y tengo aquí un tuit que saca F Noticias, para que los espectadores entiendan por qué me preocupa. F es la cadena oficial de noticias del Gobierno de España y recibe 60 millones de euros de subvenciones para que pueda funcionar. Y F dice, Eva Kaili, una socialdemócrata de derechas y figura polémica en Grecia. Esto, pero vamos a ver, mira, por favor, esto sí que no lo puedo soportar. O sea, esta señora es miembro del PASOK, el Partido Socialista Griego. Y además ha cometido un delito que la han pillado con las manos en la masa, pero con las manos en la masa diciendo... Literalmente, porque tenía el dinero en su casa. Efectivamente. Y que la agencia F tuitee que Eva Kaili, una socialdemócrata de derechas, a mí que me lo expliquen, porque yo a partir de aquí, por favor, cuando alcancemos el gobierno, cerramos F, los echamos a todos a la puñetera calle y nos ahorramos mucho dinero y además 60 millones de subvenciones. Ya está bien. Ya, esto es intolerable. La agencia F, ¿qué podemos esperar cuando era la que, en el caso de las convocatorias de Vox, lo empezó a incluir en septiembre del año pasado? Vox lleva unos cuantos años más y cuando ya la incluía ponía tarde las convocatorias a sus ruedas de prensa. En fin, un clásico. De todas formas, ese cambio de relato, de tildar de derechas a los de izquierda, eso me llama la atención porque el otro día creo que fue el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, que decía que a lo mejor no nos va a resultar extraño que de aquí a unos meses, creo que decía, Pablo Echenique o alguno de similar, pero él hacía referencia en concreto a Pablo Echenique, empezase a denominar al gobierno de Pedro Sánchez como un gobierno de derechas, ¿no? En el momento en que se desentiende de cuestiones con las que a lo mejor no está de acuerdo. Bueno, es que el relato woke, ¿no? Cuando no está de acuerdo con algo, directamente lo desplaza al otro lado de la muralla, no da cabida a que puedan existir diversas opiniones, incluso dentro de una misma línea de pensamiento. Y luego una corrección, a mí sí me gusta que cuando hablamos de personas que todavía no han sido condenadas por un delito, que en este caso la señora del Parlamento Europeo está imputada. Es cierto que a mí no me gusta ver cómo se suceden este tipo de votaciones, de charla y demás, porque todavía no se ha demostrado. La han pillado con las manos en la masa, pero a mí, por rigor legalista, me gusta que sea un juez el que diga que realmente ha sucedido, que conforme a las pruebas, conforme a las investigaciones, ha sucedido y entonces ya sí se pueda votar. Pero esto de que se haya votado sin todavía haber fallado, que está condenada, que es evidente, pero creo que las cosas tienen que llevar unos pasos y la verdad me parece muy grave. Patricia, vamos a ver. Me parece muy grave. Vamos a ver. Sí. A esta señora no solamente la han pillado con las manos en la masa, han pillado a su padre con las manos en la masa. Lo lógico no es que la tengan que cesar, lo lógico es que ella sola dimita. Es decir, que se aparte, y si ella no dimite, evidentemente hay que tomar una medida y decir, no, yo no puedo tener una...
presunta corrupta. Hombre, presunta corrupta De todas formas, millones de sí que es euros verdad. en bolsas de dinero. Pues hombre, yo diría que lo suyo es váyase usted, señorita. Por supuesto, si no hace un acto de dignidad y se vaya, debería irse. Pero una simple matización, es verdad que depende qué organismo, y eso habría que mirarlo en el caso del Parlamento Europeo, porque en el caso de España sí que los partidos políticos normalmente en su reglamento regulan que cuando tienen algún imputado están obligados a echarlos, ¿no? Pero habría que ver si ese es el caso del Parlamento Europeo, que entiendo que se han votado en contra. También es cierto que es un listón ético que ellos mismos se han puesto. Sí, aunque es verdad que Ursula von der Leyen el otro día dijo, creo que fue ayer, que van a tener que incrementarse la forma en que juzgan por delitos de corrupción a personas que pertenecen a instituciones comunitarias. Por tanto, quizás la ley no sea tan restrictiva y tan punitiva como pensamos. Aquí les hubiésemos aplaudido. Arturo. Con todas las garantías que cualquier persona merece, pero en cualquier caso parece que es un asunto bastante claro y bastante, en fin, no sé si deleznable o verdaderamente de circo, ¿no? Porque vamos a ver, hace una semana esta señora estaba defendiendo las excelencias del mercado laboral catarí. O sea, yo creo que vamos, que si hay alguna cosa que todo el mundo está de acuerdo de que trabajan a destajo sin apenas derechos, sin ningún tipo de derechos sociales ni coberturas sanitarias, etcétera, que son es lo que está pasando. Defender eso ya es una cuestión, en fin, que no sé, que se nota que algún tipo de interés debería tener para mantener esas posturas tan absolutamente esperpénticas, ¿no? Luego, yo creo que había que vigilar también las ONGs, es decir, las ONGs subvencionadas por el gobierno comunitario con cantidad de dinero. Claro, este chico que luego resulta que era el novio de ella, que se había ido del grupo parlamentario y había montado una ONG o otro señor de estos que estaba por allí, no sé si era el padre, el tío o el abuelo, ¿no? Porque también parece que es un asunto bastante familiar, aunque con ramificaciones también en amigos siempre de la colonia socialdemócrata, ¿no? Del grupo socialdemócrata, ¿no? Pero esas subvenciones, ¿no? Tal. Luego, por ejemplo, estaban negociando un tema que era el tema de los visados, ¿no? O sea, es decir, estaban negociando, y se votaba hoy en el Parlamento, los visados de los cataríes que dentro de la Unión Europea. Es decir, que el dinero ha sido, vamos suponiendo, según las informaciones periodísticas, pero sin demostrar judicialmente, que el dinero ha sido, claramente ha tenido una finalidad, que era blanquear y dejar impune de cualquier tipo de sospecha o de cualquier crítica al régimen catarí, ¿no? Estaban trabajando para blanquear, bueno, pues un régimen muy discutible, desde luego absolutamente penoso en muchas cosas. Pues ellos estaban trabajando, socialdemócratas metidos en el grupo socialista, estaban trabajando para eso. Es que eso es buenísimo. Sí. En fin, me gustaría que nos fuésemos rápidamente a una pausa de publicidad, pero antes, no sé si puedes darnos un titular, que antes no lo has hecho, de los datos que nos tienes preparados para hoy. Vamos a ver, el titular es, ya está bien de aguantar lo que estamos aguantando, colocaciones a dedo de esposos, esposas, amigos y demás de los miembros de este gobierno. Ya está bien de colocar en el Consejo de Patrimonio del Estado al esposo de la ministra Calviño, que además se queja de que no hace más que todo el mundo que criticarla, pero es que, Dios mío, es la peor... La victimización es ya tónica de ese gobierno, ¿eh? Efectivamente. Y además, es que esto es el colmo de los colmos, no acierta ni una, no da ni una a derecha ni a izquierda, no da nada. Es la peor ministra de la historia de la economía de este país y encima tenemos que aguantar que nos metan a su marido en el Consejo del Patrimonio del Estado, que luego vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que cuestan los organismos autónomos y demás cositas, porque me ha dado tiempo a investigar alguna cosa que no me dio tiempo a mandarte para ponerlo en el deco de hoy, pero que sí tengo los datos. En unos minutos nos lo cuentas. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración del artesanal del embutido. Es una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos los embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempos de secado para obtener un sabor único, como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad
novedad es el embutido de ternera Sierra Guadarrama, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium sabores Sierra de Madrid y te regalarán además un 5% de descuento en tu compra con el código ELTOROTV. Sabores Sierra de Madrid, del campo a tu mesa. Pausa para la publicidad, apenas un minuto y enseguida ya está aquí Ana Agullo con sus crónicas de Manicomio. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde y como les decía antes de irnos a esta breve pausa de publicidad, Ana Agullo con sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Tenemos que hablar de los Reyes Magos porque según el titular del periódico El Diario, los Reyes Magos te están vigilando. Parece que más que un titular se trata de la película de ciencia ficción o de terror. Varias expertas han dado la voz de alarma y afirman algunas frases como las siguientes: pórtate bien o no te traerá nada Papá Noel, los Reyes Magos te observan siempre así que tú verás, o como sigas pegando a tu hermana te van a dejar carbón, constituyen un abuso de poder y no son efectivas desde el punto de vista educativo. Aseguran que a pesar de que los adultos las utilizan de manera sistemática, matizan que en muchos casos por pura repetición y sin mala intención, si estas frases se analizan en profundidad, pueden resultar dañinas para los niños. En concreto, la socióloga y psicóloga especializada en infancia, Lucía López, explica, y cito textualmente, que las amenazas son siempre un abuso de poder de nuestra autoridad sobre los niños, forman parte de una forma violenta de educar. Pero no contenta con esta afirmación, prosigue añadiendo que no son efectivas desde el punto de vista de la educación, dado que los niños no aprenden, sino que solamente lo que van a actuar es por miedo a que les castiguemos, no siendo saludable para su desarrollo, causándoles un daño emocional. No es la única. También la profesora Natalia Martín, maestra de educación infantil y orientadora, advierte que lo que no se puede tolerar es utilizar el pretexto navideño para chantajear, humillar, manipular y amenazar a los niños, y que el concepto de regalo se pierde cuando lo convertimos en una forma de chantaje. Yo no sé qué tipo de infancia habrán tenido, pero a mí no me pasó nada de esto. Bueno, al final, Ana, lo que vemos es precisamente lo que comentábamos esta misma mañana, el trasfondo de desvincular pues la idea de los regalos, de hablar de fiestas y no de Navidad, quitarlo pues, del origen en sí, ¿no?, de esta celebración. Y sobre todo de meter ese chantaje, esa manipulación, humillación, también meten aquí la violencia. Luego lo próximo que vamos a ver, en vez de la violencia de género, es la violencia de la Navidad, porque yo creo que estamos llegando a un punto en el que lo que intentan son, yo creo que mensajes muy superficiales y mensajes muy, al final, que nos lleven fuera de lo que es realmente importante y sobre todo en este caso de la Navidad, del sentido de la Navidad, de la ilusión, de que los niños, de lo que significa la Navidad, del amor de Dios, en final, que es en torno a lo que gira. Y bueno, se intentan con estos mensajes de que los padres educan mal a los niños porque les amenazan con que los Reyes Magos les van a traer carbón. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, esta es otra más de las estupideces generales de este mundo woke en el que estamos metidos. Sí, pero poquito a poco. Sí, no. O sea, yo recuerdo perfectamente haber reñido a mis hijos y mis hijos han salido estupendos y maravillosos. Y uno vive en Alemania y la otra trabaja en una gran compañía. Y a mí mis padres me han metido unas broncas cercanas a la Navidad por lo típico, es decir, porque cordiaba a mi hermana pequeña, porque le pegaba a mi hermano mediano y porque, bueno, pues te quieras que no, pues a veces pues haces travesuras. ¿Cómo no van a hacer los niños travesuras? Los niños hacen travesuras y los padres tienen que reñir a los niños para que no hagan travesuras. Y si hay que amenazarles con que no les van a traer juguetes, pues mejor, porque a lo mejor así se calman un poquito. Así, con lo cual, por favor, es que estamos en un momento en el cual estamos, cualquier palabra puede ser mal usada, mal interpretada y además ser teledirigida en contra de algo que es fundamental, que hay que hacer que los niños sientan respeto y obedezcan. Porque si no les haces obedecer y si no haces que tengan algo, el respeto por las cosas, pues evidentemente se van a convertir en cafres y en salvajes. Y hablan de ese daño emocional porque en teoría están engañando a los niños. Pero a mí siempre me lo ha dicho mi madre, si los Reyes Magos no existiesen, tú el día de Navidad no tendrías regalos. El día 6 de enero no tendrías regalos en el árbol porque no habría ningún motivo para celebrar este día, el nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, ahí ya no, porque eso es el 24, el 25 que es la Navidad. Pero ya el día 6, que es cuando los Reyes van a entregarle el oro, la mirra y la plata, pues entonces entendemos que por eso tenemos regalos.
Claro, y el problema es la colectivización de la izquierda, una vez más, en que un padre no puede educar si no es en un sentido positivo. Bueno, pues es que hay muchas maneras de educar y no todo el padre que educa en un sentido no positivo, porque me niego a llamarlo negativo, va a ser un padre que pegue ni que haga nada malo a su hijo. Es que echar una bronca de vez en cuando está bien, no pasa nada. Y gracias a también eso, cómo vamos a tener que educar a nuestros hijos. Y un azote en un momento determinado en el pompis no pasa absolutamente nada. No, Bueno, vamos. Yo creo que la noticia se comenta por sí sola, solamente decir que me parece una nueva interferencia de las ideologías que andan flotando por ahí. Naturalmente son mensajes teledirigidos en lo que es la labor de los padres y el derecho que tienen los padres a educar como crean más oportuno a sus hijos, ¿no? Y todo este tipo de cosas lo único que hacen precisamente es intentar mandar el mensaje de que los hijos no son de los padres, ¿no? O sea, Luego también decían que los villancicos aluden a esta idea y entonces trataban de una popular canción que hacía referencia a Santa Claus. Es verdad que no han puesto el ejemplo de los Reyes Magos. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Como diciendo, aquí también se le está avisando al niño de que no debe llorar porque le está vigilando. Y otra de las estrofas continúa, te mira cuando duermes y sabe cuando estás despierto. Sabe si has sido bueno o malo, así que pórtate bien. Pero eso es un villancico que ellos también intentan de explicar con esto que bueno, que te están observando y que te tienes que portar bien. Madre mía. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes por ahí? Sí, porque la Sociedad Española de Clínicas de Medicina y Cirugía Estética, SEMICE, ha denunciado la campaña Soy Real, Soy Auténtica que ha impulsado el Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres. Considera que excluye y señala como poco reales a un gran sector de la población femenina. Vamos a verlo. Soy del 57. Soy quien soy. Soy ejemplo. Soy así. Soy mucho más. Soy real. Soy auténtica. Y yo. Y tú. Y nosotras. Míranos libre de estereotipos. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. La sociedad lo ha denunciado a través de un comunicado de prensa donde aluden en primer lugar a que no tiene ningún sesgo, a que ellos no tienen ningún sesgo político y que si hay algo inclusivo en el mundo es la medicina, porque no existe ningún médico en su sano juicio, claro está, que deje de ayudar a un herido por su color de piel, sexo, inclinación sexual o ideas políticas. El Instituto de las Mujeres lanzó esta campaña en octubre de este año con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población sobre esos estereotipos de género que llaman basados en la imposición de unos modelos de belleza femeninos, normativizados e irreales que se convierten en un parámetro de su valoración por su aspecto físico. Desde SEMICE consideran que si lo que están intentando es acabar con los clichés, no tendrían que difundir nuevos clichés y que las mujeres se tiñan o no el pelo, que se quiten o no las arrugas o se reconstruyan el pecho tras una mastectomía no les hace más o menos reales ni les hace más o menos auténticas. Pero mi parte favorita es la siguiente. ¿Sabéis lo que ha costado esta campaña? 84.500 euros y se lo han adjudicado a la empresa de Tap Gun SL, representada por Rafael Benítez Pinzón, director también de la revista masculina, redoble de tambores otra vez, FHM, que además las portadas de esta revista representan a modelos que cumplen pues esos estereotipos normativos de belleza irreales, ¿no? Inverosímiles que tanto denuncian desde la campaña. Pero es que esto es tremendo. Sí. Y además hace unos días nos traían a otra campaña donde criticaban precisamente cómo la familia estaba educando a sus hijos. El tipo de familia que ponían era tradicional, es decir, no se veía, pues no sé cómo definirlo, pues un estilo de ropa más alternativo, por así definirlo. No, ni tampoco diversidad cultural. En ese vídeo no había diversidad cultural para nada. Era el vídeo. No, eran todos, no sé, el vídeo lo definía muy bien solo. Pero no sé qué opináis, si estáis a favor o no de la sociedad. Por lo menos se ha posicionado la Sociedad Española de Clínicas, porque lo que vemos muchas veces es que en este tipo de temas los médicos o las sociedades no suelen pronunciarse. Que todo lo que salga de igualdad no sirve para nada. O sea, esto ya es simplemente esto no es decir, esto es un axioma, no necesita demostración. O sea, todo lo que salga de igualdad no sirve para nada, porque llevan 4 años sin dar ni una
a derechas ni a izquierdas, que no aciertan ni por casualidad. Ni una sola de las campañas de esta señora que está en Igualdad, es decir, no solamente no ha funcionado, sino no ha servido para nada. Por lo tanto, esto no necesita demostración, ya se ha demostrado, esto es un axioma. Es decir, son unos inútiles. Patricia. Sí, y además que bueno, este tipo de cuestiones, el tema es que cuestan dinero a los españoles. Y encima, creo que lo explicabas tú, Jorge, al principio de tu intervención, es que estamos en un momento de gasto brutal en el Estado español y además es un año en el que también ha sido el que más ingresos hemos tenido, pero utilizar este dinero, 85.000 euros, ¿no? 84.500. Para este tipo de cuestiones de igualdad, cuando estamos en un año en el que los secuestros parentales se han incrementado, las denuncias por violencia de género también se han incrementado, donde los agresores sexuales, salvo que alguna enmienda se presenta a la ley, van a seguir saliendo a la calle porque han hecho una chapuza legislativa. Es decir, cuando la realidad en la calle es absolutamente distinta a lo que nos cuentan nuestros políticos, que se gasten encima este dineral para abanderar una causa que no representa la realidad española, bueno, pues es deleznable. Sí. La verdad que 500 millones me parece que es el presupuesto del Ministerio de Igualdad. 1.200 millones me parece que es el presupuesto que tienen para gastos de publicidad y propaganda. Es decir, y sin embargo el campo español se muere, ¿no? Es decir, que no somos capaces con en la subida que han tenido de los fertilizantes nuestros agricultores, que ha sido de más del 100%, y la subida que han tenido del gasoil, ese dinero dedicado a paliar algo esto, pues sería el campo que, en fin, estamos hablando de que la inflación de los alimentos está por encima del 15% y tiene unas perspectivas crecientes también para los próximos años, ¿no? Eso afecta muchísimo al nivel de vida de los españoles y a la renta disponible, ¿no?, de cada uno. Bueno, pues gastarnos el dinero en este tipo de memeces, ¿no?, para complacer y tener dentro del corralito ideológico y político al director de FHM o no sé qué, porque será amigo de no sé cuántos, es decir, que me parece absolutamente inmoral, ¿no? Sobre todo por algunos de los objetivos, que uno de ellos, por ejemplo, es persigue inspirar la seguridad y autoconfianza a las mujeres. Pues no sé, tienen la autoestima también ellos un poco elevado, porque para que un spot así inspire seguridad y autoconfianza a las mujeres, creo que se necesita algo mucho más, que como por ejemplo, que también que depende del Ministerio de Igualdad, no dejar a los violadores en la calle. Pero la campaña, volviendo al tema, cuenta también con presencia en televisión, radio, prensa, exterior, digital y, como vemos, redes sociales. Y abajo, en pequeñito, financiado con los fondos europeos. El gobierno. Pero es que encima hay que tener valor para decir financiado con los fondos europeos Next Generation. Los fondos europeos Next Generation fueron creados por la Unión Europea para una cosa muy clara y muy concreta, para paliar y ayudar a las empresas de cada uno de los países, es decir, que habían sido afectadas por el tema COVID, para que ese dinero sirviese para relanzar la economía a través de las empresas, no para gastárselo en campañas de publicidad, no para gastárselo en temas institucionales, no para pagar votos o comprar votos. Esto es una vergüenza. Los 750.000 millones, es decir, que se están emitiendo en deuda en la Unión Europea es para ayudar a las empresas que no han recibido todavía ni un solo euro de estos 30.000 millones que han llegado a España. Y esta es la gran vergüenza. Y nadie se lo tira a la cara a la ministra Calviño. Es decir, hay que tirarse a la cara a la ministra Calviño y al presidente del gobierno. Esos 30.000 millones no es para gastárselo ni en cocas, ni en gambas, ni en otras cosas, ni en anuncios de la señora Montero. Es para ayudar al tejido empresarial a recuperarse y a crear empleo. Es para eso, a ver si lo entienden ya de una vez. Arturo, que sé que se tiene que ir en apenas unos minutos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Ya he opinado sobre este tema y me parece que, independientemente de la cuestión ideológica, ¿no?, de que todos sabemos hacia dónde va y por qué lo hacen, está el tema de la malversación de caudales públicos, ¿no?, continua y retirada, pero como lo han despenalizado también, ¿no? Es decir, la gestión ahora mismo se hace una mala gestión. Cuidado, que han dicho que han creado uno para enriquecimiento injusto, ¿eh? Bueno, Cuidado, aquí lo vamos a dejar, que veo que empezáis a desmontarme todos los temas del programa.
programa. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Ana Gullo, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Gracias, y esta encantado, tarde, ahora en unos minutos hablamos del asunto de la malversación, pero esta tarde veremos la reprobación a la ministra Irene Montero, que llega al Congreso de los Diputados a petición de Vox. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de lo que ha conseguido su maravillosa ley del solo sí es sí. La ley del sí es sí está de celebración. Se cumplen 2 meses desde que la ministra de Igualdad sacará su norma. De celebración también deben estar esos 51 violadores que se han beneficiado de la ley y han visto rebajada su condena, o los 14 que han conseguido la libertad. En total han sido 109 años de penas rebajados. La ministra no ha hecho más que echar la culpa de su ley a otros, pero ella misma fue la que inició todo con sus mentiras. Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista, insisto. Dice que es culpa de los jueces por no hacer una interpretación correcta de la ley, ya que no tienen la formación necesaria en perspectiva de género. Recordemos lo que dijo enfrente de todos ellos. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Lo que no tiene la ministra es vergüenza. Con lo fácil que es echarse a un lado y pedir perdón, todos estaríamos más tranquilos. Y encima hablan de persecución contra el Ministerio de Igualdad. Creo que lo hemos visto en diferentes estrategias, en diferentes momentos esta semana, y es precisamente por la potencia que tienen las políticas de igualdad que estamos impulsando en el gobierno de coalición, la potencia que tiene, por ejemplo, la ley Solo sí es sí, que es una ley que lo que permite es precisamente cambiar la cultura de la violación por la cultura del consentimiento. Ni en el día de su cumpleaños dicen la verdad. La ley del sí es sí permite que los violadores estén antes en la calle. 2 meses se cumplieron de esa ley del sí es sí de Irene Montero la semana pasada. 56, disculpen, son ya los beneficiados por la norma de Irene Montero, y lo que han hecho desde el Gobierno es colar una enmienda a través de esta reforma del Código Penal para incluir esa transitoria que a la ministra de la Igualdad no se le ocurrió o no escuchó que tenía que meterla antes. Exacto, no lo escuchó a ninguno de los órganos consultivos que se lo vinieron advirtiendo a lo largo de un largo año parlamentario en el que el Partido Socialista y Podemos se pelearon. Una cláusula que tenemos que recordar que puede que sirva de algo, habrá que ver cómo está redactada el contenido de la misma, para las no rebajas que podrían frenarse a partir de ahora, pero que en ningún caso van a evitar el periodo de transitoriedad, nunca mejor dicho, de la anterior reforma. Es decir, de todas estas personas que sí que ya han visto rebajada su condena y que han salido a la calle, van a continuar así, porque ya se les aplicó la norma penal más favorable al reo. Así que bueno, veremos a ver qué sucede con esta nueva norma, pero que por lo menos frene la riada, ¿no? el goteo de personas saliendo a la calle, de agresores sexuales, sería cuanto menos deseable. Y lo que también sería deseable es que la ministra de Igualdad, Irene Montero, saliese públicamente a admitir el error. No que aprobasen esta reforma por lo bajini y con absoluta oscuridad, ¿no? Que saliese y dijese, oiga, me he equivocado, además que lo asumiese en primera persona. Sabemos que no va a dimitir, se le han pedido absolutamente, pues salvo su partido y el socialista, aunque no todos los diputados, su dimisión, sabemos que no lo va a hacer, pero que por lo menos admitiese el error, porque por su culpa las mujeres todavía hoy en España están más desprotegidas. No, y además también esta tarde, como decimos, Vox lleva esa reprobación a la Cámara Baja, que también va a servir para para retratar a Irene Montero, porque la hemos escuchado haciendo declaraciones que rozan la pedofilia. Al final fue ella la que dijo que esta norma no iba a suponer que ningún violador saliera a la calle, y estamos viendo que están saliendo todos los días. Repito, axioma, queda perfectamente demostrado de que esta señora es una inútil y una incompetente. No necesita ya más demostración, no da ni una. Es decir, no se quiere ir, bueno, pues no la podremos echar, o sea, no la podemos mandar a su casa. ¿Por qué? Pues porque... Sí, pero estamos hablando también de una persona que puede ser la que lidere Podemos. Sí, finalmente Yolanda Díaz decide presentarse con Sumar. Tiene toda la pinta, Alba, que se presente con Podemos. Yo estaré encantado que lidere Podemos, porque cuanto mejor sea ese líder, que es en este caso esta señora, menos votos obtendrán, porque es que desde luego este país no la va a votar. Por mucho que se lo crea ella, no la va a votar. Otra cosa es
la cara dura de Yolanda Díaz, que tiene la cara más dura y más espectacular que yo he visto en mi vida. O sea, miente con una facilidad y engaña, es decir, con una tremenda capacidad, porque lo que ha hecho esta señora con el tema del paro y de los datos del paro, menos mal que FEDEA ha publicado su artículo y a partir de aquí están ya todos los economistas estamos sacando los datos de verdad del paro real, porque es que es una vergüenza absoluta. Es decir, estamos en un 14,35 de paro en octubre y un 14,80 de paro en noviembre. ¿Y por qué no hablamos de paro antes juvenil? de que os vais a lo económico, que ya os estoy viendo y tengo el tema previsto para dentro de un ratito, me sorprende también mucho la atención, me llama mucho la atención cómo el Partido Socialista agacha la cabeza, baja las orejas, frente a Irene Montero, a la que le está permitiendo sacar adelante la ley del sí es sí, protegerla, porque Pedro Sánchez no la cesa, sea el motivo que sea, también que saque adelante la ley trans e incluso ganar al Partido Socialista, que finalmente ayer no consiguieron meter cambios en esa autodeterminación de género para los niños a través de la ley trans. Efectivamente, además eso nos demuestra, Alba, comentándolo además también ahí por correos de Congreso, que efectivamente hay una serie de acuerdos que sí se adoptaron en la investidura de Pedro Sánchez y la ley trans, estas cuestiones de la ley de solo sí es sí, era una de las concesiones. Lo que no era una concesión, y lo cito brevemente porque no es el tema, era el delito de sedición, que por eso ha llamado tanto la atención, porque en el manifiesto, ¿no?, de los socialistas se dice explícitamente que no era una de las cosas que se adoptó por acuerdo ni para investidura ni para después. Pero todas estas cuestiones sí, y de hecho, bueno, el Partido Socialista al final da mano libre y suceden cosas tan estrambóticas como que, por ejemplo, la delegada de Gobierno contra la violencia de género, la señora Victoria Rosell, magistrada fallida de Podemos para el Tribunal Constitucional, por cierto, diga a los medios de comunicación, porque lo dijo específicamente, explícitamente, que no podían informar de las chapuzas legislativas de esta ley del solo sí es sí. Entonces, claro, cuando estás ante un gobierno, lo hemos escuchado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ante sus representantes políticos, la señora Victoria Rosell, que explican a los jueces cómo hacer su trabajo y a los periodistas cómo informar, bueno, pues eso deviene en un Estado totalitario, ¿no? Deja de ser un régimen democrático como tal y suceden cosas como esta, que el socialista deje absolutamente banda libre, vía libre a los de Podemos para que puedan reformar la ley a su gusto. Hablemos de sanidad. Noticia que publicaba esta misma mañana OK Diario sobre la sanidad de Francina Armengol. Van a ver el titular porque la verdad es que la noticia es sorprendente. A partir de ahora los donantes de sangre serán atendidos. No sé si podemos ver, compañeros, esa noticia de OK Diario que estoy mencionando. A partir de ahora los donantes de sangre solo serán atendidos por los médicos que hablen en catalán. Es decir, el gobierno autonómico va a exigir el certificado de catalán para poder trabajar en esa fundación del Banco de Sangre y Tejidos de Baleares. O sea, esto es lo mismo que lo del RH, ese famoso que se montaron y se inventó los Arzallus, Nilo Tempore, para decir que es que los vascos eran más potentes y más fuertes porque tenían RH negativo. O sea, esto es una barbaridad. Es decir, pero vamos a ver, ¿qué es lo que importa? ¿Donar sangre o hablar catalán? Claro. Porque, vamos a ver, para la sanidad y para un enfermo y para quien necesita recibir que la atiendan porque ha tenido un accidente de coche o está en una operación y necesita la transfusión de sangre, o sea, ¿qué está pidiendo? ¿Le están midiendo a la sangre a ver si tiene algún leucocito que hable catalán o algún trombocito o alguno? Hombre, por favor, o sea, es que cada vez nuestros políticos son más infumables en todos los sentidos. Es decir, bueno, dentro de poco le pediremos a la sangre, además, es decir, que haga declaraciones delante de un micrófono, pero si la sangre no habla, no importa, pero que si habla, pues, si a lo mejor puede decir algo en catalán. Por favor, señores míos, es que no me lo puedo ni de creer. Yo sí, y lo que has indicado de lo de que lo importante es donar, así es. De hecho, esta fundación lo tiene tan claro que cuando te metes en su página web, aparece la web en español, porque claro, como lo pongas en catalán, lo mismo algún castellano que ande por allí no dona sangre. En cualquier caso, en la Constitución hay un artículo por el cual se dice que no solo partidos políticos, sino bueno, cualquier tipo de fundación, etcétera,
tiene que tener un desarrollo, unos estatutos democráticos, democracia interna, etcétera, etcétera. El hecho de que solo se permita esta cuestión del catalán es inconstitucional. Por tanto, probablemente tengan que cambiarlo, y si a alguien se le ocurre presentar algún tipo de recurso contra esta exigencia, probablemente lo gane. No sé si en primera instancia, pero desde luego en última sí, porque no se puede permitir, porque el español es la lengua oficial y el catalán también es lengua que no cooficial, es también lengua oficial. Por tanto, se debe dejar tanto trabajar, estudiar, etcétera, en ambas lenguas. Así que esto que ahora mismo es algo transitorio, insisto, es inconstitucional, y probablemente aquel que se vea afectado, bueno, pues puede recurrirlo. Creo que antes de la pandemia, porque desde entonces tampoco lo miro, creo que en las Baleares estaban, tenían su domicilio fiscal más de 300.000 alemanes. Es decir, yo me imagino que tú le dices a un alemán que tiene que hablar en catalán, me parece que te va a mandar a freír espárragos. Y si no, la campaña esta del gobierno valenciano, que sería mejor que hablasen por mímica antes de usar el español. Eso es lo que se saquen la lengua, para... Sí, totalmente. Madre mía. En fin, de la sanidad de Baleares nos venimos hasta la sanidad de la Comunidad de Madrid. Tenemos conexión en directo con Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Este lunes han difundido un comunicado donde reclamaban la desconvocatoria de esa huelga de atención primaria en la región tras haber constatado avances significativos por parte de la Consejería de Sanidad. ¿A qué se refieren exactamente? Bueno, nosotros lo que estamos es muy preocupados. Ya llevamos casi un mes de huelga de atención primaria, y por ello, desde el más profundo respeto institucional, lo que solicitamos al sindicato que ha convocado la huelga, pues que valore los avances que se han producido y que se van a producir respecto a las condiciones en las que trabajan en atención primaria nuestros compañeros. Y no solo eso, sino que nos hemos comprometido a mantener reuniones periódicas de seguimiento con la Consejería que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos alcanzados y que el plan integral de mejora de la atención primaria de verdad responda a las legítimas aspiraciones de nuestros colegiados. Creemos que es muy importante el intentar acabar con una huelga, que además actualmente es una huelga indefinida, que en mi opinión no es buena ni para los profesionales ni para los pacientes. Entendemos que las aspiraciones son legítimas, pero también entendemos que la Consejería ya ha producido respuestas que se están realizando ya en este momento, y además pues hay un calendario que hemos negociado con la Consejería para que se puedan realizar una serie de mejoras. Estamos hablando de mejoras contra la temporalidad, la activación de las OPEs de Medicina de Familia y Pediatría, la activación de la ley Ómnibus que permite contratar médicos extracomunitarios, los contratos de fidelización que se van a ofrecer a los médicos internos residentes que finalizan su especialidad en Madrid, y además también mejoras en desburocratización, en los tiempos de atención, en los ratios médico-pacientes. Esto nos parece muy importante, que haya unos ratios médico-paciente que permitan una calidad asistencial, y lógicamente pues todo esto se tiene que acompañar con unas medidas presupuestarias que permitan realizar todas estas actuaciones. También en el caso de los ratios médico-paciente, pues bueno, que los pacientes que se atiendan a más pasado un determinado número, que es distinto en medicina de familia y en pediatría, pues que esto se haga de forma voluntaria y lógicamente con una remuneración económica que sea atractiva para nuestros compañeros. Y por lo tanto creemos que es un momento de reflexión y nos gustaría que esta huelga pues, se desconvoque cuanto antes. Todo esto lo hacemos desde el máximo respeto institucional hacia el sindicato que ha convocado la huelga. Nosotros desde el colegio, lógicamente, tenemos que defender a todos nuestros colegiados, tanto los que deciden ejercer su derecho a huelga y, lógicamente, también los que deciden trabajar. Y lo que sí nos gustaría es que no se mantenga una huelga en atención primaria de forma indefinida. Una huelga que han calificado, además, dicen que está absolutamente politizada. Bueno, yo creo que lo que se ha politizado es la sanidad en general, no solo esta huelga. Pues
lamentablemente, y no solo en Madrid, sino yo creo que en toda España, cada vez más se toman medidas por temas políticos y no por temas verdaderamente asistenciales con criterios profesionales. Y por lo tanto nosotros nos hemos centrado en medidas desde lo que es el profesionalismo y, como digo, pues yo creo que es muy deseable que haya unos minutos mínimos para atender a un paciente. En el caso de la atención primaria de medicina de familia, nosotros creemos que al menos cada paciente necesita 10 minutos y por lo tanto nos hemos centrado en este tipo de mejoras que creo que sí debemos exigir a la consejería. En las reuniones que hemos mantenido con la consejería hemos obtenido una respuesta favorable a muchas de estas demandas y además, como digo, creemos que se tienen que producir una serie de mejoras que tienen que ser rápidas, que tienen que ser claras y que además tienen que ser verificables y que, como comentaba antes, se tienen que acompañar de una asignación presupuestaria que permita hacer estas mejoras. Le pregunta José Ramón Riera. Buenos días, señor Martínez Selles. Quiero darle unos números y luego hacerle una pregunta. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 283.811 médicos titulados, que equivalen a 6 médicos por cada 1.000 habitantes. Madrid tiene 48.205 médicos, que equivalen a 7,14 médicos por cada 1.000 habitantes. Pero no consigo encontrar en ningún sitio el número de médicos de atención primaria. Porque claro, estos 48.205 que tiene Madrid están divididos en toda la parte médica, tanto privada como pública. Madrid es en estos momentos la número 2, la número 1 en número de médicos que ejercen y la segunda en ratio por habitante. Pero, ¿me podría decir usted cuántos médicos hay en la medicina de atención primaria? ¿Lo sabemos? No, yo ese dato, vamos, que podría darle, si me lo hubiesen pedido con antelación, le podía dar un dato aproximado que sería de nuestros colegiados, aquellos que cuando se colegian indican como especialidad la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Ahora bien, hay dos situaciones que tenemos que conocer. Una es que puede haber médicos que tengan más de una especialidad, es decir, puede ser un médico que sea especialista en medicina familiar y comunitaria y luego haya hecho otra especialidad, pues como puede ser medicina interna o cardiología o neumología o cirugía o la que sea, ¿no? Y por lo tanto, ese médico que sea médico especialista en medicina familiar y comunitaria puede estar ejerciendo su labor asistencial en otra especialidad que tenga también. Además, como bien ha comentado, en Madrid tenemos un porcentaje cada vez más alto de población que tiene seguros privados y, por lo tanto, tenemos que hablar no solo de medicina de atención primaria a nivel público, sino también a nivel privado, porque muchas de estas compañías de seguros pues también ofrecen una medicina de atención primaria en el ámbito privado. Y, por último, yo creo que es importante conocer que hasta el año 95 cualquier médico que acababa la carrera en España estaba capacitado para ejercer lo que antes se llamaba una medicina general. Entonces podemos tener compañeros que hayan acabado la carrera antes del año 95 que estén trabajando en el ámbito de la atención primaria sin haber hecho una especialidad MIR de medicina familiar y comunitaria, que actualmente es una especialidad que lógicamente, como muchas otras especialidades, pues exigen 4 o 5 años de especialización una vez acabado una carrera de 6 años y una vez realizado un examen MIR que conlleva también otro año de preparación. Con lo cual, hoy en día, para ejercer la medicina de familia en España se exigen 6 años de carrera, 1 de preparación para el MIR y luego 4 años de especialidad. Entonces, al menos 11 años de formación. Y efectivamente, si nos comparamos con otras comunidades, en muchos parámetros estamos mejor que en otras comunidades. Es cierto que en el porcentaje de lo que es el dinero que se dedica a sanidad, que va específicamente a atención primaria, Madrid no sale muy bien en la foto. Es decir, hay otras comunidades que en lo que es el reparto destinan más recursos a atención primaria. Que bueno, lógicamente todo depende un poco de cómo se mide. Es verdad que Madrid tiene muchos hospitales universitarios terciarios de tercer nivel que también conllevan
más gasto de lo que conllevan estructuras hospitalarias que hay en otras comunidades autónomas. En definitiva, nosotros lo que reclamamos es que de verdad se haga una apuesta firme por la atención primaria, que es el pilar sobre el que se sustenta toda nuestra sanidad. Y sí creemos que la Consejería, al menos en las reuniones que yo he tenido con la Consejería de Sanidad, pues también es partidaria de hacer una apuesta firme por lo que es la atención primaria. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se valore el esfuerzo que ya ha hecho la Consejería, que va a hacer en el futuro, y a ver si conseguimos llegar a una situación que permita él desconvocar esta huelga. Si no recuerdo mal, es decir, la Comunidad de Madrid ha crecido su presupuesto en total del gasto sanitario en un 7,5%, cuando el presupuesto de la comunidad solo crecía un 0,5%. Ha sido la comunidad con diferencia que más ha crecido en dinero, o sea, en porcentaje, es decir, dedicado a la sanidad, lo cual me da la sensación de que la Comunidad de Madrid pretende cubrir parte de esos problemas que puedan existir en la actualidad. ¿Es usted conocedor de eso? Sí, como he dicho antes, el presupuesto que destina la Comunidad de Madrid a sanidad es un presupuesto elevado. Lo que he comentado es qué porcentaje de ese presupuesto se destina específicamente a atención primaria y cómo se compara esto con otras comunidades autónomas. Que en ese sentido sí puede haber comunidades autónomas que estén dedicando mayor porcentaje del presupuesto que se dedica a sanidad específicamente a atención primaria. Pero también he dicho que tenemos que ser cuidadosos con todas estas comparaciones, porque la estructura hospitalaria que tiene Madrid es distinta de la estructura que existe en otras comunidades autónomas. Pero en definitiva, yo creo que es indudable que la atención primaria tiene una situación que es mejorable, y lo que tenemos es que ponernos todos a trabajar para conseguir que se mejore esa situación lo antes posible. Y en ese camino a nosotros siempre nos van a encontrar, tanto por parte de sindicatos, asociaciones científicas, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad. Nosotros lo que queremos es defender la forma como trabajan nuestros colegiados y, sobre todo, defender la prestación que se está dando a la población, que creemos que tiene que ser una asistencia de calidad. Y efectivamente, sí estoy de acuerdo que en muchos de los parámetros relacionados con la salud, Madrid sale muy bien si la comparamos con otras zonas de España. Manuel Martínez Selles, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer, como siempre. A vosotros, buenos días. Hablemos ahora ya sí del delito de malversación. Vamos a ver primero un poco el contexto, qué es, cuáles serán las penas y cuáles son los cambios que se van a llevar a cabo. A puerta cerrada y vetando la voz de los letrados del Congreso. Así ha aprobado la Comisión de Justicia la enmienda transaccional para reformar el Código Penal y modificar así el delito de sedición y malversación, un festival de traiciones a España por parte del Gobierno que parece que no cesa. Esta reforma se prevé que quede aprobada por el Ejecutivo y sus socios separatistas este jueves. ¿Pero qué es exactamente el delito de malversación? Pues está relacionado con la corrupción, ya que se da cuando un funcionario se apropia de dinero público de forma indebida. Es decir, lo que hizo José Antonio Griñán con 680 millones de euros de los andaluces. Este hecho está actualmente castigado con entre 4 y 8 años de cárcel e inhabilitación de hasta 20 años. Sin embargo, Esquerra propone que se rebaje una pena de entre 6 meses y 3 años. Esta propuesta, de la que Unidas Podemos se desvinculó, pero continúa apoyando, sigue adelante de la mano del PSOE. Los socialistas buscan la creación de un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito, con el que líderes políticos catalanes independentistas como Puigdemont o Junqueras verían sus penas rebajadas. Pero al analizar la propuesta para la reforma del Código Penal, nos damos cuenta que coincide con un artículo del Código Penal de Franco y que en ambos aparece literalmente la misma frase. El funcionario público que diere y que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado. Y es que dicen que todo vuelve, sobre todo cuando el Gobierno no deja de usar su nombre siempre que tiene ocasión. Y además, como hemos conocido en las últimas horas, lo publica de hecho nuestro medio de referencia Rebelión en la Granja, a finales del mes de enero, si no me equivoco, el día 28, Esquerra ha convocado una ponencia política para fijar cuáles serían las bases de ese nuevo referéndum de independencia. Piden que haya un voto de mínimo del 50% de los catalanes, que además el 55% vote que sí, y que se permita también el voto para los menores de 16 y 17 años. Además,
Menos de 24 horas después de que Pedro Sánchez haya regalado la cesión directamente a Oriol Junqueras, el líder republicano ha concedido una entrevista a los micrófonos de la televisión pública, Televisión Española, donde dice que hacer un referéndum pues que no está castigado penalmente. Organitzar un referèndum no està en el Codi Penal i, per tant, no és un delicte. Esquerra Republicana defensa totes les vies democràtiques, totes. ¿També la unilateral? Esquerra Republicana defensa totes les vies democràtiques. No sé qué quieres que te diga, que me suena a tomadura de pelo. Es decir, le arreglan todos los problemitas, es decir, uno tras otro, y dice que ahora, hacer un referéndum no es un delito. Ah, pues estupendo, pues venga, vamos a hacer un referéndum. Pero eso fue un poco lo mismo que pasó con el asunto del indulto, que estaban todos los días diciendo que lo volveríamos a hacer, se les concedió el indulto y volvieron a salir en todos los medios de comunicación diciendo lo volveremos a hacer. Es una vergüenza. Hoy salía, creo que era José María Moledano, bueno, pues el exabogado de José Antonio Griñán, explicando que claro, que es que con esta reforma, bueno, además de vulnerarse muchísimas otras cuestiones, se vulnera el principio de legalidad. Tú no puedes modificar una ley para que afecte solo a 6 o 7 personas. No puedes hacerlo. Además, es cierto que puede que en un futuro se vean beneficiadas más personas aún, más políticos que malversen, porque recordamos que esto es un delito asociado tan solo a al hecho de ostentar un cargo público, ¿no? Pero no se puede hacer una ley a la carta, porque vulnera el principio de legalidad. Las leyes se hacen o se intentan hacer para mayorías o para proteger minorías discriminadas, pero no para unas personas que en concreto son políticos y que se supone que deberían los que más salvaguardar los caudales públicos. Pero además, ¿quién te garantiza mañana que cuando llegue delante de un juez, si el juez diga no, esto es para estos y para todos los que quieran pasar por aquí, por esta ventanilla? Y a partir de aquí tenemos las ventanillas llenas como el sí es sí. Es decir, si nos puede pasar cualquier cosa de ese estilo. Por mucho que se intente cerrar una ley, entonces pues acá, hágale usted una ley específica. No, mire, al señor Junqueras, al Puigdemont y a todos estos los liberamos de todo esto. ¿Por qué? Porque me da a mí la gana que soy el presidente del gobierno. Bueno, pues hazla así. Pero como hagas una ley, es decir, y saques a la calle, ¿quién te dice a ti que no pueda cogerse cualquier otro? Claro. Hoy, mañana, o dentro de, o con retroactividad o a futuro. Además, con el tema de la malversación, lo llevaba incluso esta misma mañana el diario El Debate en su portada, Pedro Sánchez votó a favor en el año 2015 de endurecer todavía más los delitos de corrupción. De hecho, fue en el 2013 cuando presentaron la siguiente proposición de ley orgánica, que van a ver, la presentó directamente, la registró el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, donde pedían el incremento de penas de privación de libertad, de derechos o multas para delitos como, por ejemplo, el de malversación de caudales públicos. Bueno, todas las cesiones al separatismo, la ruina económica y la traición de Pedro Sánchez es lo que ha llevado a que Vox, a que Santiago Abascal pidiese una moción de censura buscando un candidato alternativo. Ayer escuchábamos al presidente de Vox como decía que durante los próximos días se iban a seguir manteniendo las diferentes conversaciones. Desde un primer momento en el Partido Popular se descartó esta opción. Esta misma mañana Alberto Núñez Feijóo parece que ha cambiado un poco el tono al asegurar que si el candidato iba a ser Santiago Abascal, evidentemente votarían que no, pero no ha cerrado ya la puerta a si es otra persona distinta. ¿Qué es lo que yo creo? Pues que la moción de censura fortalece al gobierno. Lo primero es saber si se presenta o no, sería la segunda. Y empezar a tomarse las mociones de censura como algo que cada año y medio se ponen, porque esto es un poco sorprendente. A mí me parece política ficción que un grupo presente una moción de censura con un candidato desconocido, con un candidato que parece que es una persona que tenga experiencia de gobierno para candidato a la presidencia del Gobierno de España. ¿Usted cree que la presidencia del Gobierno de España merece desconocerse quién puede ser? Bueno, como buen gallego, si es otro candidato, ni confirma ni desmiente. En la calle hemos salido a preguntar desde esta casa y nos han respondido ante los micrófonos qué es lo que prefieren ellos. Si el adelanto de esas elecciones, como está pidiendo y exigiendo el Partido Popular, aunque Pedro Sánchez, ya les digo yo, que de momento no piensa adelantarlas, o que toda la oposición se una para llevar a cabo esa moción de censura.
La moción de censura es absurda porque no va a salir adelante. Esperar a que termine la legislatura. Hombre, la moción de censura, yo creo, pero bueno, no sé. Adelantar las elecciones. Lo de la malversación al final, me imagino que con la mayoría lo sacarán adelante, pero no debería. Yo creo que debería de estancarse o esperar a las opiniones de los tribunales, porque la verdad es que no tiene mucho sentido que hagan una malversación a la carta. Es que el problema es que no tiene remedio. La derecha ha hecho idiota porque tenemos más votos, pero al estar dividida en dos partidos, la ley DON nos penaliza y sin embargo a los nacionalistas les favorece la ley DON. Con la moción de censura no se va a hacer nada, entonces pues se adelantarían las elecciones y ya está. En fin, cuando tenemos mucho más que nos une, pero es que todo el mundo quiere formar parte del pastel, es muy complicado, ¿eh? Es francamente complicado. ¿Se equivoca el PP? ¿Se equivoca Vox? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que, a ver, esto es una cuestión muy complicada, ¿no? Todos vimos, en primer lugar, en 2020, cuando se presentó la moción de censura, después de que se viese, todavía no había fallado, pero el Tribunal Constitucional ya se veían todas las cartas de que había sido inconstitucional el cerrojazo del Congreso, había sido inconstitucional la delegación competencial en las comunidades autónomas. Entonces no se entendió muy bien la moción de censura, incluso cercenando absolutamente todos los derechos fundamentales de los españoles. Pero llegados a este punto en el que estamos ante un gobierno que no ha cumplido con su compromiso electoral, que además se ha contradecido conforme a los compromisos que verbalmente se adquirió incluso antes de presentarse a las elecciones. Llegados a este punto, yo creo que es más que necesaria esa moción de censura. El Partido Popular dice que las matemáticas no dan, y tiene toda la razón, no dan, pero a veces instrumentos legales que prevén nuestra Constitución, como este tan excepcional, permiten cambiar la opinión pública, permite ver a los ciudadanos españoles, muchos de ellos exvotantes socialistas que puede que voten al Partido Popular en las próximas elecciones, sí ver cómo toda la derecha unida sí puede ir contra el presidente del gobierno y sí que puede provocar ya no lo que a los votantes de derecha tanto les gustaría, sino lo que España necesita, que es un cambio inmediato de gobierno, un cambio inmediato de gestión, que por cierto no se ha provocado ni a través de manifestaciones en las que hayamos podido ver a toda la derecha junta, solo Vox lo ha hecho. De hecho, ni una sola vez el Partido Popular ha convocado una manifestación, esto hay que recordarlo, desde que Pedro Sánchez está en el poder, ni tampoco ha utilizado otros instrumentos legales. Así que sí, la moción de censura es el momento. Y yo me pregunto, y cierro con esto, ¿qué sucedería si Vox propusiese a un candidato socialista? Porque me consta que hay diputados socialistas que no están de acuerdo con la gestión que está haciendo Pedro Sánchez. ¿Sería capaz Feijóo de decir que no ante un candidato socialista? Vamos a ver. Aquí hay dos puntos de vista completamente diferentes. El Partido Popular, es decir, no tiene ningún interés porque dice que no va a sacar absolutamente nada. Y por otro lado, Vox considera que es su momento, que es el momento de parar. Es decir, un golpe que estamos recibiendo directamente, es decir, todos los españoles. Nos están dando, es decir, están intentando involucionar este país. Están intentando convertirnos y prepararlos para convertirnos en un país bananero. Tener el derecho de los medios de comunicación y la atención durante casi una semana mientras se discute la moción de censura y antes de las elecciones municipales y generales, es decir, el PP dice que eso le va a dar mucho más valor al Partido Socialista y Vox quiere justo lo contrario. Yo estoy mucho más cercano a que hay que intentarlo, por lo menos. O sea, moral y éticamente, este gobierno se merece una moción de censura. Este gobierno ha incumplido con todos los compromisos con los que se presentó a las elecciones, no ha cumplido ni uno solo político, al revés. No podría dormir, nunca pactaría con Bildu, etcétera, etcétera. Vemos todos los compromisos que se han incumplido, y es más, con mentiras clarísimamente a toda la sociedad. Ahora mismo nos hemos cargado, es decir, el delito de sedición. Estamos a punto de cargarnos el de malversación de caudales públicos, salvo que te enriquezcas personalmente. Eso es una auténtica barbaridad. Estamos haciendo cambiar
temas que no se habían presentado ni se habían planteado en un momento anterior, porque posiblemente si esos compromisos del Partido Socialista hubiesen estado en su programa, pues evidentemente estaría cumpliendo su programa, pero ninguno de esos y muchos de los votantes socialistas no votaron precisamente esto. Yo creo que es el momento de decirle al señor Sánchez, oiga, no, usted ha incumplido con todo lo que le prometió a sus votantes y por lo tanto lo que usted tiene que hacer es irse o presentar o anticipar elecciones o por lo menos saber que hay gente que no estamos de acuerdo con usted. Y de aquí nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta, dos invitadas muy especiales y terminamos el programa hablando de economía. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y como les decíamos al principio del programa, este sábado 17 de diciembre tienen una cita. Tenemos en nuestra mesa a Pilar Valladolid, que es colaboradora de ese concierto de la partitura. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Y a mi derecha, Isabel Anaya, que es violonchelista. Buenos días, muchas gracias. Bueno, nos queda ya muy poquito para este sábado y hay que animar a todo aquel que todavía no se haya hecho con su entrada a que la adquiera cuanto antes. Estamos en la cuenta atrás, además ya es... Cada vez la gente se anima más, estamos viendo cómo va decreciendo un color y cómo aumenta el otro, es decir, desaparecen los verdes por los grises y nada, no nos queda nada. Ya lo que los niños estén preparando, que me consta que es maravilloso, pero hay que animarse a ir a verlo porque va a ser estupendo. Isabel, en horario matinal además, que sí, los niños disfrutan mucho de la Navidad y está muy bien. Isabel, ¿qué significa para ti poder este sábado en esta gala tan importante dirigida por Rama? Bueno, para mí es un honor tocar junto al maestro Torrelledó y, por supuesto, en una sala tan maravillosa como es la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, que es un privilegio, no todo el mundo puede decir que toca ahí como solista, además, o sea que, y por primera vez. O sea que es un momento importante para mí también. Claro, es que en vuestra profesión no solo hay que tocar bien, pero que muy bien además, sino que también enfrentarse al público, a la crítica y también concursos ganados, ¿no? Imagino. Sí. Sí, ahora recientemente, bueno, este fin de semana, me dieron la noticia de que gané un concurso internacional de música en Viena. Y nada, pues muy contenta, por supuesto, así que a celebrarlo y qué mejor forma de hacerlo que seguir tocando y disfrutando en el Auditorio Nacional. ¿Qué vas a tocar este sábado, precisamente? Voy a tocar la Rapsodia húngara de Popper, que es una obra muy bonita, difícil y bueno, que muy divertida, muy navideña, se puede decir, de celebración. ¿Qué significa el público cuando estás ahí en el escenario? Porque también una gala como esta, lo decía bien Pilar, también va a haber muchos niños. Al final estamos a las puertas, bueno, es una gala de Navidad. Sí. Pues el público en realidad es una parte fundamental para mí, de la música y del arte. Y cuando tú sales al escenario siempre intentas, es una parte fundamental en la comunicación, en un concierto, y siempre estás pendiente, no en el momento del público, pero es importante y sabes que te están mirando, sabes que estás comunicando y hay miradas que no se olvidan, o sea que te fijas en una, en dos, o te captan la atención algunas y es maravilloso. ¿Por qué es importante entonces estar este sábado ahí y no perderse este concierto? Porque, por supuesto, porque va a ser maravilloso. El maestro Torrelledó ha preparado un programa fantástico que le va a gustar a todo el mundo que vaya y por supuesto hay que ir y disfrutarlo porque, bueno, porque allí vamos a estar dándolo todo todos. Sí. Es que además el maestro tiene una forma de hacer sus conciertos muy interactiva. Entonces la gente está muy en permanente comunicación, ya no tan solo con él, sino con toda la escala de la orquesta, participando, no solamente en esto tópico de las palmas al final, no, es durante todo el concierto, cuenta cosas, hace cosas, y el público es como que se integra dentro de esa pieza que se está representando y se divierte más, porque no es estar allí sentado mirando, escuchando. Incluso hay gente que va pues porque los niños les gusta o porque tocan un instrumento, participan, pero no es ese concierto típico de estar mirando, qué alegría, no. No, pero porque además Ramón también es una persona que sabe transmitir muy bien esa emoción que tiene sobre el escenario y la comparte, vamos. Sí, además lo vive, habla en directo,
es como que el público está arriba en el escenario, se pasa muy bien, y los niños, sobre todo en los conciertos de Navidad, suelen elegir algunas de las partituras, como dice ella, que son muy navideñas y muy divertidas, y aunque solo lo hayan escuchado alguna vez, los niños acompañan, los mayores también, pero yo creo que la fiesta está pensada para la familia, y en la familia pues los niños son los más importantes. La Navidad, especialmente para los críos, es muy bonita, es especial. Pues que se den prisa, que quedan apenas 4 días. Quedan muy pocas entradas y muy pocos días. Esperamos que todo el mundo vaya a ver el concierto, que lo pase bien, que sea el comienzo de una Navidad estupenda, un año tan tremendo, y que terminemos, pues eso, dando muchas palmas y celebrando ese concierto que nos van a dar, que me consta, con premios como el tuyo, maravillosos. Bueno, pues Pilar, Isabel, muchísimas gracias a ambas por estar aquí en Dando Caña. Nos vemos el sábado en este concierto, un placer. Muchas gracias. Los últimos asuntos del día, abrimos ya la página económica, porque el Gobierno se le ha ocurrido ahora otorgar una subvención a todas aquellas pequeñas y medianas empresas, una subvención de 150.000 euros a todos aquellas que reduzcan la jornada laboral, en vez de que sean 5 días, pues que sean 4. Eso sí, el sueldo del trabajador no se tocaría. Nuevo proyecto del Ministerio de Industria. Ayudas de hasta 150.000 euros a las empresas que implementen la jornada laboral de 4 días a la semana. El objetivo es adaptarse a otros países de la Unión Europea como Austria o Islandia, que han puesto en marcha este plan con éxito. Esta medida quiere reducir la jornada, pero en ningún momento reducir los salarios, y el Gobierno está dispuesto a beneficiar a entre 70 y 60 pymes con un presupuesto de 10 millones de euros. El partido de Rejón, Más País, estimaba que podrían sumarse al proyecto unas 160 empresas con un beneficio de más de 3.000 empleados en la primera edición del programa. Conseguimos lograr un acuerdo con el Gobierno por el cual hemos puesto en marcha con el Ministerio de Industria un proyecto piloto para que aquellas empresas que así lo deseen comiencen a implantar, comiencen a transitar la semana laboral de 4 días o 32 horas, pero que era también una medida económica para favorecer la productividad, trabajar menos, para trabajar todos y para trabajar en mejores condiciones. Según el Gobierno, este proyecto quiere mejorar la productividad y sobre todo el estrés de los trabajadores. Apuntan que teniendo 3 días de descanso, a diferencia de 2, los empleados tendrían menos quebraderos de cabeza. Lo más destacado del plan es el hecho de que el trabajador no va a ver reducido su salario por menos días trabajados. Además, en España hay empresas como Desigual o Telefónica que han planteado por su cuenta reducciones de jornada, pero que también implican recortes salariales. Riera, ¿cómo lo ves? Vamos a ver. Esto es una barbaridad. Otra. Eso es una ocurrencia. Aquí todos los días se nos ocurre una idea para ver qué hacemos para lo que sea, no importa. No hay un plan. Está definida una estrategia clara de dónde queremos llegar. Vamos a ver, si queremos reducir la jornada de trabajo, pues habrá que hacer un planteamiento profesional, serio, de cómo va a afectar a la economía, cómo va a afectar a la productividad y cómo va a afectar a los trabajadores. Francia implantó la jornada de las 35 horas. Se la ha tenido que comer con patatas fritas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que la productividad se iba al garete y, por lo tanto, solo se acogieron a esas jornadas las empresas públicas, ninguna empresa privada. Intentar en estos momentos en los que estamos, sin un estudio claro, concreto, serio y profesional de una reducción de jornada, es la mayor de las otra estrafalaria, otra medida estrafalaria del Gobierno. Ahora, pues venga, ahora que las pymes, ojo, como yo tengo una pyme, es decir, que tenga dificultades, me cojo los 150.000, dame los 150.000, implanto las 4 jornadas y luego ya veremos a ver lo que pasa. Pues Ramón, que no quiero que te quedes sin tiempo para que nos cuentes esos datos que nos tienes preparados para hoy. Vamos a ver. Los datos que vamos a ver hoy son escalofriantes. Y digo escalofriantes porque en este Gobierno tiene muchos más organismos, pero hoy vamos a hablar de los organismos autónomos que forman parte de la estructura directa de los ministerios y del Gobierno, que hay 88 organismos exactamente. Bien, estos 88 organismos autónomos tienen trabajando dentro de sus plantillas aproximadamente 60.000 trabajadores y cuestan
y cuestan nada más y nada menos que 60.000 millones de euros. Hoy me parece que nos hemos equivocado porque no estamos hablando de la deuda del Estado español, es decir, y no de los organismos autónomos que yo tenía previsto hablar. En cualquier caso, si hace falta que volvamos a aclarar esos temas, los aclaramos. Dentro de esos organismos autónomos hay uno, es decir, que se ha hecho famoso estos días, pero se ha hecho famosísimo, que es decir, es el Consejo de Patrimonio del Estado. El Consejo de Patrimonio del Estado se ha llamado la atención por un motivo, porque acaba de contratar, ¿sí?, al marido de Calviño y lo ha metido en nómina por la puerta trasera sin conocimiento de los consejeros del Consejo. El Consejo está formado por 16 consejeros. Entre ellos, y os voy a dar una noticia porque es prácticamente, si no te lo miras no te enteras, uno de los 16 consejeros es el alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid, sí, esa sonrisa me gusta. Sí, porque esto significa que nadie se había enterado. Uno de los 16 consejeros que hay dentro del Patrimonio del Estado es el alcalde de Madrid. Bien, ¿sabéis lo que cuesta el Consejo de Administración, sí, y las personas que forman parte de ese Consejo de Administración? Y hay una estructura que se encarga, lógicamente, de dar servicio a parte de ese patrimonio del Estado. 140 millones de euros. Pero simultáneamente existe, dependiendo del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Patrimonio del Estado. La Dirección General de Patrimonio del Estado tiene 7 subdirectores generales, 6 vocales especializados en temas del patrimonio del Estado y además 2 órganos consultivos, es decir, que están dentro de la organización del Estado y que apoyan a la Dirección General de Patrimonio del Estado. Entonces, la gran pregunta es, tengo una Dirección General de Patrimonio del Estado que cuesta 250 millones de euros y tengo un Consejo de Patrimonio del Estado que es decir, que cuesta 140 millones en total entre la Dirección General y el Consejo de Patrimonio del Estado nos cuesta a los españoles 400 millones de euros. Y dentro del Consejo, la señora presidenta, que era secretaria de Estado, dependiendo de Nadia Calviño en la primera parte de la legislatura, que presentó la dimisión por razones personales, la han colocado en el Consejo. El Consejo no depende del Ministerio de Economía, el Consejo depende de Presidencia del Gobierno y van y en una llamada personal de la ministra a la presidenta convocan un concurso al cual solo admiten que vayan 3 personas, 3, entre ellas el marido de Nadia Calviño, se firma un acuerdo de confidencialidad entre la presidenta del Consejo y los 3 candidatos, en los cuales se dice que no se puede saber nada más que el nombre del ganador y el resto no se puede publicar nada más. Y los miembros del Consejo de Administración desconocían la noticia. Con lo cual ya han pedido una comparecencia rápida e inmediata de la presidenta del Consejo para que dé explicaciones de por qué ha contratado al marido de Nadia Calviño. Esto es nepotismo, esto es prevaricación, esto es utilización de recursos del Estado para dar favores, es decir, no para enriquecerme yo, pero para que se enriquezca mi marido. Me has dejado anonadada. Sí. Nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hasta el final de este Dando Caña. Les veo mañana aquí puntual a las 12, como siempre. Que tengan un feliz martes.